En un momento más acá en el programa de hoy. Pía Mundaca, ¿cuál es la cosa más importante de la semana para ti? En estos días que no nos hemos visto desde el domingo pasado. Y seleccionar no está fácil, pero hay harto material. Hay harto material, que es un buen problema. Quiero destacar un hecho que me tiene profundamente preocupada. El 25 de noviembre fue el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Hace un par de días pasó. En no en el mismo día, pero en la misma semana de aquella conmemoración donde recordamos todo lo que nos queda para seguir protegiendo a las mujeres, el electo diputado por el Partido Republicano que terminó renunciando, pero era electo, Johannes Kaiser, conocimos sus dichos de un nivel de violencia y horror terrible respecto a los derechos que han ganado las mujeres, pero también sobre su dignidad. No quiero aquí ejemplificar, pero son de una gravedad enorme, sobre todo para quien va a tener una representación en el Parlamento. Además de condenarlo, quiero ser súper clara en que sus dichos me parece que son un riesgo para nuestros derechos como mujeres y una destrucción hacia nuestra dignidad. Y me preocupa también que un partido político con amplio conocimiento del personaje, porque esto no fue una frase que pasó, sino que es alguien que ha sido muy consistente y que por mucho tiempo tiene un canal de YouTube en el cual ha mostrado este tipo de opiniones, en el cual incluso José Antonio Kast asistía a estos programas y él mismo y Kaiser asistió a los programas de José Antonio Kast. Esta semana nos desayunamos, pero esto no es nuevo. Me preocupa que esto sea tolerado, que nadie se haya horrorizado, que hayan firmado su candidatura y que hoy día lo tengamos en el Parlamento. O sea, tuvo que renunciar al Partido Republicano. O sea, algo de escándalo hubo, digamos. Pero Iván, me llaman poderosamente la atención porque son videos y programas desde hace mucho tiempo. Si es que su partido no lo sabía, quienes asistían incluso a estos programas, no, si no sabían, algo raro hay. Una negligencia, digamos, pero da la impresión de que sabían. Gonzalo Miller, lo más importante de la semana para ti. Yo creo que es la paradoja de la polarización. ¿Por qué digo la paradoja de la polarización? Porque probablemente los motores que usaron los dos candidatos que ganaron la primera vuelta, hoy día los tienen complicados. Es lo mismo que los tienen complicados. Cuando hablamos de este esfuerzo por moderarse, tiene que ver con eso, ¿no? O sea, así como el diputado Kaiser, ¿no es cierto?, era parte de esa polarización que le dio una energía a José Antonio Kast. En el caso de Gabriel Boric le ocurre lo mismo con el Partido Comunista y con otras fuerzas, ¿no es cierto? El elenco que vimos el domingo desplegado con fuerza, ¿no? Ese mismo elenco ha tenido que ir retrocediendo, ha tenido que cambiar de tono. Entonces, ¿por qué digo la paradoja de la polarización? Porque sin polarización ellos no serían los dos candidatos que estarían enfrentando esta segunda vuelta. Pero lo que saben es que la polarización, o aquel que se mantenga más cercano a la polarización, no tiene ninguna opción de ganar. Claro, los condena a la segunda derrota, vuelta. Y en ese punto es relevante las señales que han dado. Porque finalmente si la moderación tiene que ver en un equilibrio muy ajustado entre desdecirse de posiciones anteriores, lo van a tener que hacer, sin duda lo van a tener que hacer, ¿no? Y cómo resguardan la credibilidad necesaria en su programa de gobierno o en lo que van a hacer o en el electorado en el cual están. Cómo crecen a partir sin desmovilizar y sin perder credibilidad en el resto del electorado. Yo creo que en eso, volteretas más, volteretas menos, ¿no? Yo creo que va a ser parte de lo que marque la semana y parte de lo que marque la campaña en términos del debate público. Vamos a ver también, porque ahí da la impresión de que hay uno que tiene más margen, más libertad, más cintura para innovaciones programáticas que otro. Alfredo Yoñán, para ti lo más importante de la semana. Sí, mira, para mí lo más importante y lo más impresionante, a decir verdad, fue la extraordinaria facilidad con la cual la así llamada centro-derecha se ordenó en torno a la candidatura de José Antonio Kast. Mira. ¿Y por qué digo que es algo que me impresiona? Porque quiero establecer el contraste con lo que ocurre en estas mismas situaciones en otros países. En Francia, cuando irrumpe la extrema derecha en elecciones presidenciales, ya llevamos un buen tiempo con candidatos de extrema derecha con excelente desempeño electoral. La derecha francesa, la derecha tradicional francesa, levanta un cerco sanitario. De hecho, la expresión es de ellos. Un cerco sanitario para aislar a la extrema derecha, ya sea Le Pen padre, Le Pen hija y eventualmente mañana este periodista muy en boga actualmente en Francia que es Éric Zemmour. Pero en el caso chileno, nada de eso, pero nada ni remotamente parecido ocurrió. ¿Y eso a qué se debe? En primer lugar, evidentemente, talento del candidato. Lo concedo, no hay ninguna duda en eso. Pero creo que aquí hay algo mucho más profundo. Se me dirá que Kast no es Le Pen, ¿cierto? Y que Chile no es Francia, ¿cierto? Pero con esa lógica,
nunca vamos a poder comparar nada y estamos de lleno en el pensamiento relativista. Lo que yo sostengo es Ya, que... perdona, pero antes que siga, ¿hace una diferencia que sea un país más cargado a la derecha que un país más cargado a la izquierda, digamos? Para efectos de esta Sí, discusión. puede ser, pero es que yo creo que esto no lo estoy leyendo solamente como electorados de izquierda o de derecha. ¿Ya? Esto lo estoy leyendo en un plano mucho más cultural. Porque si bien uno puede entender el argumento, Kast no es Le Pen, perfecto, funcional y fenomenalmente, Kast cumple exactamente el mismo rol que Le Pen. Exactamente, se posiciona de hecho en el mismo lugar en el eje político. Y ocurre que aquí todos los partidos de la centro derecha, y el más sorprendente para mí, que de liberal no tiene nada, es Evópoli. Y Silvia Izaguirre, impactante. No puedo comprenderlo. Me resulta de verdad indescifrable. Y quiero hacer el contrapunto con un destacadísimo jurista que tengo el gusto de conocer, que es Sergio Verdugo, que él dijo, hasta aquí llego. Porque el liberalismo no admite todo. Por lo tanto, aquí francamente creo que hay que poner fuertemente en discusión la existencia de una derecha liberal, porque el liberalismo no congenea, no es armónico con una candidata como José Antonio Kast, entre otras cosas por las cosas que menciona Pía en materia de degradación de determinados grupos sociales, en este caso las mujeres y así sucesivamente. De modo que eso es lo que a mí realmente me resulta sorprendente. De hecho, el agrupamiento de la silla más centro-derecha en torno a Kast fue infinitamente más rápido que lo que logró o ha logrado Gabriel Boric. Sin ir más lejos, la democracia cristiana todavía Está no toma una discutiendo hoy decisión. día en la mañana. Es verdad, fue bastante más rápido. El único genuino representante de la derecha que está en este panel, Gonzalo Miller, tiene la posibilidad de contestar Claro, yo sobre esto. imagino que tiene un punto, yo no quiero decir la tesis de Alfredo, porque es verdad, cuando uno hace comparaciones de comparar realidades que quizás no son iguales, las posiciones de Le Pen y las posiciones de Kast en Chile no están alineadas. Lo que sí puede estar alineado es que no hay nadie a su derecha. En el caso de Kast, como ocurre parecido en Francia. Yo me imagino las explicaciones, porque justo ahora está la Junta Nacional de la Democracia Cristiana. Y yo me imagino cada vez que visita Alemania la Junta, porque le gusta mucho mencionar a Angela Merkel, ¿no? Y resulta que Merkel, yo no la veo nunca, en ningún escenario, bajo ninguna lógica, pactando con el Partido Comunista. Y resulta que aquí no solamente ya fueron gobierno una vez, sino que están por ser gobierno por segunda vez, si es que gana Gabriel Boric. Entonces dice, bueno, ¿hasta qué punto las comparaciones resisten análisis? ¿Por qué lo digo? Porque finalmente, si uno mira, el Partido Comunista dentro de la nueva mayoría fue un actor menor. Fue un actor menor, por su presencia, por su electorado. Pero ya en Apruebo Dignidad, que es la coalición que va con Gabriel Boric, es el partido dominante. Así lo hemos escuchado esta semana, ¿no? Claro, y van a tener 12 diputados, Van a tener 12 senadores. diputados, van a tener 2 senadores y no solo eso, sino que tienen un rol que cumplir respecto del programa. Ya lo dijo Daniel Jadwe, ¿no? El programa de Boric en un 95% es el programa de Jadwe. Entonces dice, bueno, y además él mismo se declara custodio de ese programa. Cada vez que tenga que alejarse de él, que es lo que vamos a ver en ambos casos, ¿no? 2 candidatos que se van a alejar de su programa, se van a alejar de sus posiciones polarizadas y van a tratar de moderarse. Ahora, ¿quién va a tener más libertad para hacerlo o menos libertad para hacerlo? Yo creo que tiene que ver un poco con lo que dice Alfredo. Para la centro derecha fue mucho más natural, sobre todo por el origen de José Antonio Kast. José Antonio Kast es fundador de Chile Vamos. Es cuando era secretario general de la UDI, él fue uno de los fundadores de Chile Vamos. Entonces su nivel de relación transversal hacia Chile Vamos es muy amplio. Es como un hijo pródigo. Comenta Pía Mundá que vamos a mostrar la encuesta de esta Sí, mañana para ver cómo está la segunda vuelta partiendo. Quería comentar un par de cosas, porque yo entiendo que ahora hay que buscar el centro. Es una estrategia que algunos comentan de que hay que ir al centro y hay que... La moderación, ¿no? La El centro, moderación. el centro. Entonces, para ser justa con tus palabras, la moderación. Sí. Pero para mí el desprecio a la dignidad de las mujeres no entra en el canal de la polarización. Insisto, lo de Kaiser no es que se salió del libreto esta semana, sino que es una constante que evidencia la estructura de pensar y lo que él cree. Bueno, pero eso y además, está escondido, está como ya no en el patio trasero, está como en pero otro bueno, lado. el candidato presidencial asistía al programa. Es verdad. Y lo apoyó alegremente y lo en la apoyó campaña feliz de la vida publicitaria. y firmó su postulación y lo vamos a tener en el Parlamento. Y quiero sumar 2 puntos al respecto, porque yo sé que los programas presidenciales no van a mover grandes masas de votantes, pero son relevantes porque nos dicen para qué quieren gobernar. Y van a ser la hoja de ruta del próximo gobierno. Lo más probable es que Gabriel Boric o José Antonio Kast le entreguen sus capítulos sectoriales a cada ministro y le digan, aquí tiene su tarea en los próximos 4 años. Sin embargo, yo creo que quedan días y los programas se pueden mejorar. Tanto Gabriel Boric como José Antonio Kast, y es eso lo que están haciendo. Lo que no se puede mejorar, porque yo creo que son convicciones mucho más profundas que además reportan al núcleo que origina esta campaña, es el compromiso por las libertades individuales, por el respeto a los derechos humanos y para las minorías.
ojo con que podemos tener una discusión sobre el modelo económico instalado en dictadura, que es una discusión más bien de política pública, podremos tener distintas opiniones. Pero hay personas hoy día dentro de la discusión política, dentro de la campaña, que defienden la inocencia violadora de los derechos humanos. Entonces, la línea es distinta. Claro, son líneas distintas. Vamos a dejar entrar a Cristian Bofill, que lo único que quiere es opinar sobre esto, pero no ha podido, porque viene entrando al estudio y ya decíamos que se iba a integrar con nosotros. ¿Cómo está, Cristian? Buenos días. Hola, buenos días, ¿todo bien? Oye, les quiero mostrar la encuesta de partida de la segunda vuelta. ¿Cómo parte la segunda vuelta? Tenemos la encuesta Pulso Ciudadano, la hemos mostrado en otros momentos. Así está, total de la población encuestada, 40,4% para Gabriel Boric, votaría en la segunda vuelta del 19 de diciembre, 24,5% votaría por José Antonio Kast, casi 7%, 6,9% votarían nulo en esta disyuntiva, 15,6% no sabe por quién votar y un 12,8% no va a votar. Ahí entre los que no saben y los que no van a votar hay 27, casi 28 puntos, casi 30 puntos que podrían todavía dejar abierta esta situación. Este es el punto de partida, para mi gusto. Es la manera en que parten estos dos candidatos en la segunda vuelta. Mostramos la segunda lámina y la comentamos de inmediato con nuestros columnistas esta mañana. Esto es, pensando en la segunda vuelta, ¿por quién vas a votar y por quién votaste en la primera vuelta presidencial del pasado domingo? Y ahí está. De los votantes de Gabriel Boric, un 3,2% se van con José Antonio Kast, el 97,2% siguen con Boric, y así sucesivamente. De los votantes de Parisi, un 36,8% va a Gabriel Boric, un 12,4% a José Antonio Kast. En el caso de Sichel es al revés, 15,3% van a Gabriel Boric, un 42% va a José Antonio Kast. El 52% de los votantes de Proboste van a Gabriel Boric, el 46% de los votantes de Meo van a Gabriel Boric y el 86% de los votantes de Artés van a Gabriel Boric, cifras mucho menores en el caso de la desviación hacia José Antonio Kast. Así se lee esa segunda lámina. ¿Cómo ven este inicio? Cristian Bofill. Bueno, ahí me llama mucho la atención de que Kast no solo no conquiste ni un solo voto de los demás, sino que pierda votación. Van a haber muchas encuestas, de hecho hay una encuesta Black and White que dice que está ganando por 3 o 4 puntos, 2 puntos Boric, que está en empate técnico. Este domingo viene la CADEM, pero a mí me llama la atención eso, o sea, ha pasado una semana, creo que en esta semana han pasado muchas cosas en la política, pero que Kast pierda su propia votación y no gane ni un voto más, eso es una cosa bien llamativa. Ahí veremos cuál es la explicación, veremos qué pasa, otras encuestas, pero a mí me llama muchísimo la atención eso. Lo que me dicen es que tiene, como se ve en la lámina, en la primera lámina, hay mucho no sabe, hay mucho que no va a votar, mucho que por lo tanto dice que no va a participar. En la encuesta de Black and White que aparece hoy día en el Mercurio, aparece Boric con 44 puntos y Kast con 41. Es una diferencia menos específica que esta noche. ¿Ah? Y tenemos la academia esta noche. Hay una academia esta noche. Alfredo Lloñant. Sí, mira, a mí también, igual que Cristian, me parece una diferencia demasiado descomunal. Una cosa es la tendencia, que coincide con la tendencia que fue señalada por Black and White. Yo conozco otra encuesta privada que marca la misma tendencia. Y otra cosa es la diferencia. Y otra, pero es que esto ya no es una diferencia, esto ya es una cosa abismal, digamos. Sí, hay una encuesta UDD, tengo entendido, que debe ser la que tú estás refiriendo, ¿no? En todo caso, sí, la tendencia, yo creo, es que esto ya lo veníamos discutiendo de antes, cuando hablábamos de la encuesta. A mí no me interesa tanto el guarismo o la exactitud del número. A mí lo que me resulta interesante es en eso que siempre creo que hay que fijarse, es en la tendencia. Cuando hay contradicciones entre las tendencias, ahí hay un problema, que puede ser metodológico, o puede ser porque se está indicando objetivamente una elección totalmente estrecha. Pero en este caso, la tendencia es la que hay. Creo que todo esto, en todo caso, está muy sujeto a la famosa tasa de participación. No sabemos qué va a ocurrir. Claro, porque si ese número del 12,8 que dice que no va a votar se disminuye, quizás qué efecto provoca. Yo les quiero recordar una sola cosa. Para la elección presidencial del 2017, en la segunda vuelta se retiró de la votación 1.200.000 personas. Y entró a votar, que no habían votado en primera vuelta,
1.300.000. Y tenemos el resultado que tuvimos, que fue la victoria por casi 10 puntos, si mal no recuerdo, de Sebastián Piñera frente a Alejandro Guillier. ¿Qué quiero decir con esto? Y es que aquí podría ocurrir un fenómeno relativamente parecido. No, yo no digo en qué orientación o en qué sentido. Eso no lo estoy diciendo. Sepan ustedes que entre los que votaron en la primera vuelta, los que votaron en segunda y los que votaron en ambas vueltas del 2017, ¿ustedes saben cuánta gente fue? El 58% del electorado. Eso significa entonces que aquí no hay que mirar solamente el 47% de los que votaron en primera vuelta. Al final del camino, se lo firmo hoy, va a ser más, pero en la mecánica que les estoy describiendo. Porque algunos van a haber participado en uno solo de los retiros y eventos. ingresos. Gonzalo Miller. Sí, más allá que es difícil de creer algo que muestra un escenario tan distinto al que vimos el domingo pasado. ¿No? Si la elección no es que haya sido hace un mes, digamos, fue hace 7 días. ¿no? Y la verdad que ha sido una semana acontecida, pero pasamos de una elección estrecha en primera vuelta, lo más probable, yo comparto con Alfredo, que tengas una elección estrecha en segunda vuelta, donde la diferencia a favor o en contra no supere los 6 puntos. Entonces, esto que muestra una diferencia de 20 puntos a favor de alguien, yo creo que ahí hay un problema, digamos, 16 sustantivo. ¿Ah? No, es que en las otras láminas esa diferencia se termina amplificando. Hay una lámina porque estamos para comparar igualdad con igualdad, porque estamos comparando los votos, que es lo que hace ahí, cuando pone los votos arriba de primera vuelta, esos votos suman 100. ¿Ah? Y lo que hace hacia abajo es poner las preferencias de la encuesta, poniendo, como bien decías tú, Iván, un montón de gente que todavía no tiene o dice que no va a votar. Entonces, yo creo que, bueno, no profundizaría más en esta encuesta. Hay muchas encuestas que están dando vuelta, la diferencia va a ser estrecha y yo creo que aquí hay algo clave, que es que una vez más las elecciones, para poder entenderlas, tenemos que entender a los electores que entran y salen de la elección. Sobre todo en el voto voluntario, o sea, al final es la movilización del voto es todo en el voto voluntario. Y por lo tanto, entran y salen no solamente los netos que nosotros vemos. Por ejemplo, entre la elección de mayo, que dibujó una realidad, ¿no? Una realidad, y la elección de noviembre, que dibujó una realidad en el sentido contrario, con bastante fuerza. 6 meses después nomás. 6 meses después, uno dice, bueno, el neto de diferencia de electores, uno diría son aproximadamente entre 600 y 700 mil. Pero ese es el neto. Porque el dato que vamos a tener más adelante y que uno intuye ¿cuántos son los que...? Es que pueden haber entrado 2 millones. Exacto. Y pueden haber salido 1.300.000. Entonces, que votaron otras personas. Ese es el punto. Entonces, cuando hablamos de 47% de participación, no quiere decir que esté votando siempre la misma gente. De hecho, nosotros ya nos hemos dado cuenta en la brecha del desarrollo, hay un elector de segunda vuelta que solo vota en las segundas vueltas, no vota en primeras vueltas, no vota a parlamentario ni por si acaso. Se guarda para las cosas importantes. Claro, dice, la de verdad es la elección de segunda vuelta y ahí se moviliza. ¿Por qué? Porque es un tipo de elector muy despolitizado, ¿no? No le hace sentido el discurso político, pero sí le hace sentido de alguna manera, quién va a gobernar. Porque querámoslo o no, por mucho que se converse sobre parlamentarismo, se converse sobre otras fórmulas, el presidencialismo en Chile es una cultura arraigada por generaciones. Siglos. Entonces, al final la elección presidencial es por lejos la más movilizadora de las elecciones competitivas. Y lo que vamos a ver es que en esta segunda vuelta yo creo que va a votar más gente que en la primera vuelta. Y lo más probable es que tengamos un resultado estrecho, pero significativo. Es decir, no va a ser tan estrecho como para tener alguna duda. Pero sí hemos vuelto a una realidad. Hay 2 visiones de país y hay 2 mitades del electorado que comparten de alguna manera una u otra. Tía Mundaca. Que yo creo que la participación al final termina siendo constantemente nuestra incógnita. Comentábamos antes de comenzar el programa cómo el día de la elección de este domingo se generó la ilusión de que iba a participar muchísimas más personas de las que intuíamos, porque los locales estaban llenos y al final del día que no nos dimos cuenta que no era real. Nos dimos cuenta que la participación no fue una fiesta, sino que fue más bien sencilla y hay que ver cuánto de eso se logra. No fue tan escuálida. No, escuálida no fue, o sea, pero fue menor de las expectativas de la discusión del día. Durante el día la expectativa era muy, muy alta. Por distintos motivos, pero yo creo que va a ser bien interesante ver cómo la participación puede mejorar. Me encantaría que fuera el escenario que dice Gonzalo en la segunda vuelta. A mí también me parece que la diferencia de esta encuesta es muy, muy grande para el escenario que vimos hace muy pocos días y tampoco es que han habido grandes hitos dentro de las campañas para poder ver un triunfo tan apabullante de Gabriel Boric. Ya, ok, pero independientemente de la diferencia y lo que estamos diciendo, hay
2 o 3 encuestas dando vuelta que más o menos ponen a Boric por sobre Kast, independientemente del porcentaje, y que sabemos que probablemente sea una elección más estrecha que esa diferencia tan significativa. Iván, si me permites, ¿sí? ¿sabes qué? Hay algo que a mí me resulta un poco contraintuitivo, es decir, no contraintuitivo, sino que me llama la atención en esta encuesta, es el 48% del electorado de Proboste no se está reorientando a la candidatura de Gabriel Boric. ¿Podemos mostrar esa Sí, lámina, esa segunda lámina, por favor, Daniel? Y eso le entrega un condimento especial a la Junta Nacional de la Democracia Cristiana de Acá hoy día, está. creo yo. Sí. Ahí está. El 52% de los votantes de Yasna Proboste, que son como casi 830.000, 800.000, ¿no? Claro, algo así. claro. El 52% se está yendo con Gabriel Boric. Pero hay por lo tanto, un casi 47 y algo por ciento que no está Sí. manifestando opinión, digamos. Sí, pero lo que pasa, Eso es lo Iván, que te llama la atención. y Alfredo va a entender perfecto, lo que estamos haciendo nosotros acá, nosotros no sabemos en esta encuesta cuánta gente prefirió a Proboste, no lo sabemos, No, porque por ese supuesto. número que sale ahí, 11,6, es el resultado de la elección. Si en esta encuesta No, marcó no el 11 resultado o no, dentro del Exacto. panel, digamos, de la Exacto. encuesta. No, claro, por Claro. eso digo, no sabemos cuánto marcó puede ser que Proboste las ahí. preferencias Por sean eso alteradas por igual quién cuando le fue miramos a mejor. Arte, a veces la movilidad de uno, porque son N muy pequeños, puede provocar que nos quedemos con la duda de qué pasa, por qué se mueve alguien de aquí hacia allá. Claro, lo De estamos Boric, por comparando con el ejemplo. número de la elección Lo real. pongo, tienes por razón. ejemplo, hay gente que Es un vota, punto. según la encuesta, hay gente que vota por Boric en primera vuelta y con Boric presente en la segunda, vota por Kast, y lo mismo al revés. Entonces, esas cosas que son tan difíciles de explicar, en realidad tienen que ver con los cruces que se está haciendo. Por eso que, haberle puesto arriba el resultado de la elección y no el N correspondiente a la encuesta. Claro, hay que mirarlo de esa manera. Ahora, lo lo importante son las tendencias. Cristian Mofil. A ver, más allá de las encuestas o de la ingeniería electoral, que muchas veces tenemos que decirnos cuando salen los resultados, yo creo que nunca ha sido tan cierto eso que todos sabemos, que la segunda vuelta es otra elección. Yo creo que la primera vuelta efectivamente cambió el escenario político chileno. Ya hubo un cambio, no fue elegido un presidente, pero hubo un cambio. En primer lugar, los dos que pasaron a segunda vuelta tienen menos de 28% de los votos. Eso es completamente inédito. Tienen que ir a buscar un 25%. Para ir a buscar un 25% tienen que votar a la basura su programa, manteniendo lo esencial, pero tienen que votarlos a la basura. Los están votando a la basura. Y creo que ahí hay dos problemas que tienen que enfrentar cada uno. Yo creo que el problema de Boric es su credibilidad respecto de la violencia, su socio del PC. El problema de Kast tiene que ver con derechos civiles, sobre todo con mujeres. Yo no conozco encuestas, pero creo que ahí él tiene un problema y tiene que hacer gestos Súper acentuado esta semana, digamos. importantes. Y de alguna forma también la sombra, digamos, del pinochetismo que se le atribuye, en fin, que creo que hoy día eso está un poco más lejano en la medida en que ya es una cosa que pasó hace 40 años y tú no tienes, no digo que no sea un factor para el elector y no sea un factor importante, pero tú hoy día no tienes ejemplos en América Latina en o alguna parte del continente, digamos, de que hayan dictaduras de derechas con esas características. Tú sí tienes ejemplos muy concretos en países de América Latina donde hay países que tienen modelos, digamos, que defienden el PC y donde están vigentes con los resultados que todos sabemos. Ahora, lo bueno de este cambio que se produjo, yo insisto, se produjo este cambio el domingo, es que tienen que ir a moderarse o a buscar el centro. Y yo creo que los ejes van a hacer eso, o sea, que Boric sea creíble en que no legitima la violencia, y que Boric también sea creíble de que él no va a ser dominado por el que ahora es su principal socio. Y en el caso de José Antonio Kast, yo creo que los derechos civiles son un problema muy grave, como lo demostró el tema de Kaiser. Ahí él tiene que hacer algo rápido. Claro, Johannes Kaiser se lo vio hipertóxico en ese mismo sentido. Alfredo Piñán, Gabriel Boric debe mirar con alguna envidia que Kast sí tiene cintura, pero no tiene socios con los que negociar el programa, digamos. Él tiene ahí un Partido Comunista que le ha dicho varias veces, incluso hasta el viernes, que no hay tiempo de discutir un nuevo programa, como dijo Telier. No, mira, yo creo que acá hay dos temas. Yo de verdad creo que José Antonio Kast es un candidato extraordinariamente pragmático. De eso no tengo ninguna duda y eso le entrega una verdadera ventaja
política, no en los números, sino cualitativamente tiene una ventaja para ordenar a una coalición. Claro, tiene cintura. Exacto. Para mandar al congelador la Pero rebaja no de solamente impuestos, tiene- el Ministerio ojo, de la Mujer, todas esas claro, cosas. pero no solamente tiene cintura el candidato Kast, tiene también socios que tienen idéntica cintura para adaptarse a un candidato que no necesariamente era de su preferencia genuina. No olvidemos que era Sebastián Sichel el candidato de todos los partidos de Vamos por Chile. Pero Con más o menos entusiasmo, pero era exacto. el candidato. Pero al mismo tiempo, mira, yo creo que aquí hay un choque de filosofías en esto. El nuevo senador Núñez, del Partido Comunista, declaró que es un error hacer un viraje al centro. No sé qué significa centro en este sentido. Yo creo que aquí hay que hablar de votantes moderados, que es distinto. Pero es lo que él quiere decir. Claro, al final. pero el senador Daniel Núñez sostiene que es un error reorientarse al centro porque esta elección se gana en la izquierda. Yo creo que eso es fatal. Eso es fatal. Esta elección no se va a ganar en la izquierda. Como tampoco creo que se va a ganar en la derecha dura. No tengo ninguna duda de eso. Se va a ganar en ese ancho camino del medio. Lo que pasa es que ese camino del medio hay que construirlo. Y creo que las dimensiones programáticas, las ofertas, en este momento, en esta elección, van a tener especial importancia. Y desde ese punto de vista, objetivamente creo que le es más difícil a Gabriel Boric modificar su programa y moderarlo que a José Antonio Kast, es como evidente. Para construir un relato Pero claro, para es decir, esa yo avenida. digamos. no sé cómo el Partido Comunista internamente administra el hecho que detrás del programa o de la modificación del programa de Gabriel Boric esté gente y colegas destacadísimos como Eduardo Engel, Dante Contreras, Daniel Ojo-Man. no sé cómo lo administra internamente el PC, cómo lo ve. Yo creo que esta transición que estábamos conversando de los candidatos hacia la moderación va a trascender políticamente. En términos de que Gabriel Boric, si se atreve a cortar con el Partido Comunista y con el programa de arrastre que traía, va a terminar siendo la nueva concertación. Si es cosa de mirar los elencos, ¿no? ¿Quiénes pasan para atrás? Las figuras del Partido Comunista empiezan a desaparecer del escenario y se empiezan a poblar con Isquiasiche, ¿no sé? Empiezan a aparecer los economistas de la concertación, empiezan a aparecer, bueno, Ricardo Lago, falta Michelle Bachelet que entre en escena, pero ya viene en camino, o sea, viene ese mundo, ¿no? Viene esa operación, eso está en camino. Y en el caso de José Antonio Kast le ocurre algo similar. ¿Ah? Yo estoy de acuerdo en eso con Alfredo. Pero, uno debe ser consistente con las tesis. Nosotros vamos camino, o estamos muy cerca, para no decir vamos camino como que fuera algo fatal, ¿no? Pero estamos muy cerca de lo que pasa en las elecciones presidenciales en Perú. Yo me acuerdo cuando lo conversamos en enero, yo dije, mira, vamos hacia Perú y vamos a tener a los candidatos pasando con menos del 30%. Bueno, check. Esa parte ya la 48 tenemos. entre los dos. Las tenemos, ya la tenemos check, esa parte. ¿Por qué? No porque sea relevante, significa que convocan muy poco. Las segundas vueltas en Perú están cargadas de negativismo. Es una campaña sucia, absolutamente sucia respecto del otro. Es decir, hacer invotable al otro. Ya esta semana tenemos una construcción de discurso muy parecido en Chile, donde lo relevante no es que el tuyo sea bueno ni que tenga buena oportunidad, sino que el otro es un demonio, invotable, dicho por los dos polos. Que es el Hay protagonismo. entrevistas hoy día que son así en la prensa de Sí, la mañana. entonces están graficando así como los dos males, ¿no? Los dos males, ¿por qué? Porque si hay que votar con el mal menor, esa es la tesis, ¿no? De fondo, el otro tiene que ser un mal mayor, tiene que hacerle más daño. ¿Y qué es lo complejo de eso? Que finalmente, si uno mira lo que pasa en Perú, si esas tesis triunfan y se imponen en el discurso, las tesis de que el otro no puede ser presidente porque no es democrático, o el otro también porque va con el Partido Comunista, las dos tesis de antagonismo polarizado, también sabemos lo que ocurre con esos gobiernos. Son gobiernos débiles, que no pueden realizar reformas. Entonces tenemos que cuidar. Que como en Perú antes de 4 meses te Bueno, están acusando. digamos. No tiene la facultad, no tiene la misma facultad el Congreso chileno, gracias a Dios no la tiene, porque eso ya sería la inestabilidad máxima. Pero lo que sí está claro es que un gobierno débil no sirve para las reformas y los cambios que Chile necesita. Por eso ¿qué esperaría de los candidatos? Que ofrezcan los cambios y le pongan protagonismo a los cambios que identifican a las personas, que son las demandas que la ciudadanía está esperando de ellos. Son un ejemplo, para terminar. Gabriel Boric ofrece 5 reformas estructurales. 5 reformas estructurales. Cuando la ofrecía en primera vuelta, perfecto. Resulta que el Congreso que salió elegido, esas 5 reformas no pasa ninguna. No, son inviables. Como están redactadas, son inviables. Sí. Entonces uno dice, bueno, ¿en qué minuto el candidato Boric es capaz de desmantelar esas 5 y hacerlas viables?
porque muchas de ellas apuntan a necesidades que los chilenos tienen. La pregunta, de mejora, es si, ¿no? la pregunta es si es capaz de bancarse la ruptura con el Partido Comunista, que eso Es implica. que si yo creo que así como cada candidato tiene su problema, si Boric no se deshace rápido de la mochila del Partido Comunista, yo creo que arriesga esta elección. Yo creo que esa mochila es la que lo rigidiza. Y cuando lo rigidiza, lo pone en un eje de lo viejo y lo nuevo, lo pone como parte de lo viejo. Pía Montaca. Me quedé pensando en una columna que salió esta semana de Juan Pablo Luna, que hablaba un poco de cómo este centro buscar al votante moderado era una apuesta también de profundizar hacia una ciudadanía no politizada, que no fue a votar, que no está organizada políticamente y que finalmente ha sido abandonada en la discusión pública. Y yo creo que ahí hay un Pero que le desafío. gustaría que le arreglaran la salud, las Y por pensiones. supuesto, y que tiene demandas y que su cotidianidad no ha sido considerada en la discusión pública y que muchas veces está esta noción de que el pueblo está hiperpolitizado y finalmente no es así. Las personas quieren tener una mejor vida y se están preocupando de trabajar día a día, entre otras condiciones. Y yo creo que hay un desafío enorme y en eso creo que Gabriel Boric tiene una tarea pendiente. José Antonio Kast triunfa, o sea, sus dos regiones con la votación más alta son las dos regiones más pobres de Chile, Ñuble y la Araucanía, según la última CACEN. Ahí hay algo como de no estar llegando a ese perfil de votante. Y por último, para no extenderme, me quedo dando vuelta a lo que decía Cristian, de que lo de la dictadura queda fuera, la dictadura chilena queda fuera porque es algo que pasó hace mucho tiempo. No Sin dije embargo, perdón, no pero dije- que no está presente hoy día. No está presente, sí. No está presente. el fantasma, eso sí. No está presente porque pasó hace mucho tiempo. Sin embargo, los que las han mencionado y las han vuelto a traer a la discusión son las personas de un núcleo asociado a José Antonio Kast, los que han recordado distintos hechos de la dictadura. No es que llegó por el aire. ¿Por qué? ¿Por qué? Estoy pensando en frases sobre la inocencia de los violadores de los derechos humanos, estoy pensando sobre Krasnov, entre otros hechos asociados a la dictadura y a los responsables de los crímenes sucedidos. Que esto se ha dicho el último, o sea, es de ahora, no es que estamos rememorando por nada lo que sucedió en la dictadura. ¿Pero más allá de Johannes Kaiser o...? No, estoy pensando en José Antonio Kast, sus ¿En el propio frases, Kast? sí. Sí, yo creo que esa imaginería se usó mucho en la primera vuelta, ¿no? Estuvo presente en la franja televisiva, ¿no? Y poco tiene que ver quizá con algo que el propio candidato. Yo creo que sí, ambos candidatos tienen posiciones y saben que la única opción de ser presidente, quizá ambos son candidatos inesperados para una elección incierta. ¿Ah? Y eso es una clave para entenderlos, porque cuando uno habla del pragmatismo de ambos eran si uno lo hubiéramos tenido que clasificar hace 6 meses atrás, hubiéramos dicho ambos son candidatos testimoniales. Hubiéramos usado esa frase, Así era, tal cual, así lo hubiéramos descrito. Y resulta que trascendieron electoralmente. No, Cristian, antes que nos vayamos al corte. No, yo me limité a constatar, digamos, que ambos fantasmas están y que hay uno que está presente hoy día, vigente en algunos países y otro que no. Yo me quería referir un poco a la comparación con Perú. Yo, amigo, tengo mis dudas respecto de eso. Y tengo mis dudas porque creo que la última elección Castillo-Keiko Fujimori fue una excepción a lo que era Perú antes. Siempre fue bastante polarizado, pero todos los candidatos, una vez que llegaron al poder, como ocurría antes en Chile, se estabilizaron, se armaron y tiene una ventaja, nunca como en Perú. El actual presidente sacó menos de 16% de los votos en la primera vuelta. Aquí estamos... Pero el hecho de que tú tengas que salir a buscar un electorado, obviamente que te obliga a moderarte. Yo no tengo el optimismo de Juan Pablo Luna de que vaya a votar más gente de la que votó. Yo creo que los votos que hay son los que están ahí, digamos. O sea, van a tener que ir a buscar los votos de la gente que votó por Proboste, por Parisi. No creo que de repente vaya a aparecer nuevos votantes de un día para otro cuando ya hay una larga tradición de abstención grande y sobre todo, digamos, que no ha cambiado en momentos como este. Yo siento que en la búsqueda de esos votos está la clave. Creo que lo que ocurrió en el Senado también es bastante importante. Tenemos un Senado empatado, o sea, cualquier tipo de cambio muy brusco va a tener un problema ahí. Creo que esto también va a hacer, y ya lo está haciendo, que cambie de tono la Convención Constitucional. ¿Quién va a ganar? No sé, pero yo tengo la impresión de que el país
cambió el domingo, está caminando hacia una mayor moderación, y los flancos de cada candidato, la capacidad que tenga cada uno de alguna forma aplacar las desconfianzas, que son grandes, van a ser la clave. Pero no creo en nuevos votantes, y puede ser que, como en otros países, ojo, el gobierno que llega está obligado a negociar en el Congreso, y el hecho de que no tenga esa mayoría en el Congreso también puede contribuir a algún tipo de moderación. Vamos a ver qué herramientas hay para el inicio de esta segunda semana de la muy corta campaña de segunda vuelta. Lo conversamos después de esta pausa con Cristian Bofill, con Gonzalo Miller, con Pía Mundaca y con Alfredo Jones. Las cosas llamativas de esta semana ha sido el reingreso en la arena política del expresidente Ricardo Lagos Escobar, que sale apoyando a Gabriel Boric. Ahí por ahí alguna gente le ha reprochado el gesto, otros lo han aplaudido, y hay muchos que se han sorprendido con la, qué sé yo, muy activa recepción positiva de Gabriel Boric de este gesto de alguien a quien criticó tan intensamente en el pasado. Pía Mundaca. Yo creo que en esto a Prueba de Dignidad esta semana ha evidenciado la suerte que tiene, la suerte de que este mundo concertacionista, vilipendiado por mucho tiempo, no ha sido rencoroso, y ya ha salido a dar el apoyo. No ha habido rencor. No ha habido rencor. Y yo creo que en eso hay algo de suerte al respecto de cómo esta cultura ha facilitado los apoyos, porque Ricardo Lagos fue muy claro en decirlo, pero además Ricardo Lagos no hace un esfuerzo en vanagloriar la coalición detrás, sino que él pone su apoyo en Gabriel Boric, en sus credenciales democráticas, en su capacidad de haber firmado el acuerdo del 15 de noviembre, a costa de que su partido se retiró y otros partidos de su coalición también. Entonces, yo creo que ahí han habido hartos actos de grandeza. Bueno, la alcaldesa de Peñarolén ayer también dio su apoyo muy enfáticamente desde la comuna de Peñarolén con Gabriel Boric, entre varios otros insignes representantes concertacionistas. Y por el otro lado, pragmatismo, ¿no, Gonzalo? Sí, sin duda. Yo creo que lo que hace Ricardo Lagos es una jugada genial, porque esa misma foto hace un mes hubiera sido imposible. O sea, Boric se la habría negado totalmente. No lo habría recibido nunca. Algo pasó el domingo. La foto con Carmen Frey algo pasó el domingo pasado que pasó a ser una buena idea juntarse con Ricardo Lagos. Pasó a ser una buena idea, y es lo que estamos diciendo. Es esa sensación de que cambió el escenario, va a cambiar el discurso, y va a haber transiciones, más elegantes o menos elegantes, pero va a haber transiciones de los candidatos. Ahora, yo creo que nos hemos entretenido demasiado tiempo en estar analizando las siglas políticas y las sumas y los de los apoyos, cuando esta es una elección donde demostró que quizá por primera vez con tanta fuerza se desconectó la elección parlamentaria, que es la propiamente política, de la elección presidencial. Si uno mirara la parlamentaria, de nuevo, no sería necesariamente Boric y José Antonio Cast los que habrían pasado a segunda vuelta. Están desalineadas las elecciones. Y ese es un dato relevante. Lo político, el partido, el alcalde, el expresidente que va y lo apoya, le pone las siglas, empieza a sumar siglas, yo creo que eso cada vez significa menos para una gran parte del electorado. Buscaron algo distinto. Si uno mira la elección de Core, sería Sebastián Sichel el presidente. Bueno, es que ese es el punto. O sea, yo creo que debemos entender de que el análisis político que incorpora solo la variable del sistema político es al menos incompleto. Y nos puede estar induciendo error de manera permanente. Debemos incorporar al otro elector. Y quiero llegar a eso. ¿Por qué? Porque el que vive en ese otro mundo solamente habita ahí es Franco Parisi. También lo dijimos una semana antes de la elección. Ojo con el factor Parisi, saca más de 10% porque va a ser determinante. Yo sigo creyendo, los electores, no Franco Parisi, los electores de Parisi van a ser determinantes en quién sea el próximo presidente de Chile. Determinantes, no solamente por su cantidad, su volumen, ¿no? Son casi 900.000, sino porque votan con total libertad. Eso es lo que demostraron, con total libertad. Claro. Son electores más temáticos que políticos. Y eso es lo que explica que existan bolsones, donde el tema es relevante. ¿Por qué Parisi le va bien en el norte? Migración y minería. Son esos dos factores. En el sur es distinta la lógica. Son otros los movilizadores. Por lo tanto, ese quizás cristalizó en torno a la figura de Parisi un electorado que va a ser decisivo en esta segunda vuelta y que es nuevo desde la lógica que mira con distancia al sistema político y sus siglas. Es un voto como su candidato, un voto sin culpa. Alfredo Joñán. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con el análisis que está haciendo Gonzalo. Y agregaría una dimensión más. Fíjense que yo creo que ahora se confirmó definitivamente lo equivocado que fue
subvalorar el peso electoral de la derecha chilena, porque la derecha chilena no solamente son votos, es cultura. Es una cultura política masiva. Del mismo modo que que las culturas políticas de izquierda, esas cuestiones están incrustadas en la sociedad, y efectivamente pueden haber periodos de baja, pero ilusionarse con que eso era el nuevo Chile, siempre acá tuvimos la duda de que esa cuestión era rara, es decir, era coyuntural. Yo nunca me compré ese tipo de interpretación, porque es un atentado a la sociología prácticamente. Es como que de un día para otro un mundo cultural, porque eso es un electorado, se desploma, se desintegra. Bueno, No, y ahora vimos... Pero el punto es que dejó de votar en mayo. Eso es evidente. Por supuesto. Claro, Por algo supuesto. pasó ahí, digamos. Algo pasó ahí, por supuesto. Lo que pasa es que se sobreinterpretó en clave estallido social lo que ocurrió en mayo, en circunstancias que probablemente lo que ocurrió en mayo, no lo sé, habría que hacer estudio específico, tiene probablemente más que ver con una desafección con el gobierno de Piñera que con otra cosa, no lo sé. Pero aquí hubo una enorme sobreinterpretación, y sobre el gesto de Lagos, yo el otro día le escuché a Eugenio Tironi, que algo de razón tiene, pero creo que es casi una caricatura, pero algo explica. La entrega de Lagos de su apoyo a Gabriel Boric se parece mucho al perdón que los padres le conceden a los hijos, que era un poco la explicación de Eugenio Tironi. Si bien creo que no es necesario forzar tanto la imagen, Es que Tironi es católico, entonces pues, el tema del perdón. pero al mismo tiempo creo que efectivamente, salvo excepciones como Rodrigo Valdés, que acaba de declarar de que yo no voy a votar a tu evento con Gabriel Boric, y bueno, en fin, pero creo que las élites concertacionistas, esas vilipendiadas élites, así como el mundo subyacente, creo que efectivamente van a tener votando por Boric de todas maneras, y ya lo han hecho prácticamente todos públicos el gesto. Cristian Bofill. Sí, es verdad. Yo creo que el gesto de Lagos también tiene que ver con lo que uno denomina reconocer cuartel, ¿no? En estos momentos. General Arriagada también, que es bastante exacto. crítico, hoy día sale diciendo que va a votar con Boric. No se le ve mucha convicción, se le ve más bien resignación. Pero a mí me da la impresión de que, tal como tú hablabas de que fue una ilusión pensar de que la derecha había quedado reducida a su mínima expresión, hay momentos sí en que los sectores quedan reducidos a su mínima expresión. Y yo creo que en esta elección la que quedó reducida a su mínima expresión fue la centroizquierda. Sí, O sea, absolutamente. la centroizquierda pasó de 51 diputados a 37. Sí, sí. Hoy día la suma del Partido Comunista con el Frente Amplio es equivalente, son 37 diputados en la Cámara. El tema está cuán creíble, no es lo que hizo Lagos, que yo creo, y ese es un tema mío también, que creo que en lo que hizo Lagos también está un poco el ejemplo de su amigo Fernando Henrique Cardoso, que no hizo ese gesto en las pasadas elecciones en Brasil y ha pagado un precio por eso. Entre Bolsonaro y Haddad. Exacto. ¿Qué? Entre Bolsonaro y Haddad. Él miró para el techo, Claro. no reconoció cuartel y ha pagado... Terminó ganando Bolsonaro. No creo que haya ganado por eso, pero él pagó un pero- precio... pero podría haber hecho el gesto. Pero queda en el imaginario. Pagó un Claro. precio por eso. Creo yo, eso es una intuición mía. Pero el problema está en cuán creíble, y ahí vuelvo, digamos, a que al final esta elección va a ser decidida también por la credibilidad que transmiten y la confianza que transmite cada uno de los candidatos. Porque ambos están haciendo gestos, ambos van a cambiar su programa, ambos van a ser tremendamente pragmáticos con el problema para Jadwe, que tiene que forcejear mucho más que Kast esos cambios. Pero el problema es cuán creíble es el gesto de Boric, después de haber escupido sobre la centroizquierda y sobre Lagos durante todos estos años, que es un gesto genuino. Yo creo que eso va a decidir la elección. Y la elección, y en el caso de Kast, los cambios que haga, cuán genuinos se van a ver. Por lo tanto, aquí la personalidad de los candidatos, la credibilidad que transmitan, van a ser tan claves como los cambios que ellos hagan en sus programas. Gonzalo Miller. Yo creo que el gran temor del Partido Comunista, y por eso su resistencia al cambio, es que pareciera que el escenario natural, en el caso de Gabriel Boric, es gobernar con lo que era la concertación y no con el Partido Comunista. No solo por una lógica de votos, ¿no? Hay mucho más votos en la suma Frente Amplio concertación que en la foto que vimos con el Partido Comunista.
y pierde todas las rigideces y gana en control de un eventual gobierno. Y en el caso de José Antonio Kast, si él llegara a gobernar, le va a ocurrir algo similar. Si finalmente él también, en ambos casos, las concesiones tienen que ver con un reconocimiento de que parlamentariamente el Partido Republicano, si bien irrumpe con mucha fuerza, tiene 15 diputados. ¿Qué gobernabilidad le puede ofrecer un país, un partido solo, con 15 diputados y un senador? Ninguna. Era una necesidad ampliarse. Por eso digo que aquí la rapidez con que Chile Vamos se ha plegado también tiene que ver con que ha sido muy receptivo José Antonio Kast en recibir esa ayuda, porque si no, ¿cómo estaríamos conversando un día? ¿Quién puede ofrecer gobernabilidad? Yo creo que ambos están buscando ofrecerla. Ahora, hay un dato que para la izquierda ha pasado muy desapercibido, pero que es muy decisivo en términos de la temática de la segunda vuelta. Si uno revisa las 50 comunas más pobres de Chile, en 44 gana José Antonio Kast. Yo sé que eso para la cultura y para la mitología y la imaginería de la izquierda no solamente es complejo de aceptar, sino que da una luz de que tenemos candidatos que le están hablando a audiencias muy distintas. ¿Ah? Tenemos un Kast que está hablando del día a día, de la votación. En Cañete y en Tirúa, Kast en primera vuelta supera el 50% de los votos. ¿Me decís que Cañete y Tirúa se transforman en dos reductos como Vitacura y Las Condes de la derecha? No es así. Leerlo así sería un error gigantesco. Detrás de José Antonio Kast hay mucho votante que no es de derecha, pero que ve en él cosas que necesita. Y en el caso de Gabriel Boric también ocurre algo similar. Pía Muntaca. Sí, me quedo dando vuelta el tema de la composición del Parlamento, que evidentemente José Antonio Kast solo con su bancada no lograría nada, pero hoy día nadie va a lograr mucho solo con su bancada. Y a mí lo que me preocupa es cómo las reformas que han sido postergadas, porque ni siquiera en el Congreso anterior logramos llegar a acuerdo, cómo nos siguen siendo pateadas en el próximo periodo presidencial. Estoy pensando específicamente en reforma de pensiones, por ejemplo. ¿Cuántos proyectos de ley de reforma de pensiones han habido que no tuvieron acuerdo? Y que hoy día, ¿cómo logramos asegurar que esa discusión se va a habilitar, que va a llegar a un acuerdo y que las personas van a poder conocer un nuevo sistema de pensiones? Y yo creo que ahí yo esperaría el mayor esfuerzo de todas las bancadas que van a ingresar en el Parlamento el próximo año para que esta nueva composición no aumente la inamovilidad de desafíos que no pueden seguir esperando. Hay una cosa que es importante en pensiones, que es que la pensión básica universal es prácticamente consenso, no solo entre las dos candidaturas de segunda vuelta, era entre todas las candidaturas de primera vuelta. Alfredo, después Cristian. Sí, mira, me quiero agarrar del argumento de las 50 comunas más pobres que mencionaba Gonzalo, porque efectivamente la contratación es esa. En las 44 de las 50 comunas más pobres de Chile ganó José Antonio Kast y no la izquierda, y esa cuestión es estéticamente terrible y políticamente muy doloroso. Pero al mismo tiempo esto tiene una explicación, y yo creo que ya llegó el momento de decirlo con todas sus letras. Este problema se le está planteando a todas las izquierdas del mundo, a todas. ¿Por qué? Porque las izquierdas del mundo, incluido Frente Amplio, Partido Socialista, PPD, estoy dejando un poco acá al margen del Partido Comunista, porque no entra exactamente en la ecuación, se transformaron en partidos de izquierda para clases medias educadas y muy cultas. De hecho, se observa hasta en el lenguaje. El lenguaje es complejo, es sofisticado, hay mucha inteligencia en las élites de izquierda, mucha no tengo atracción, ninguna duda, mucha atracción. pero no llega, no tiene anclaje en los intereses prácticos, por ejemplo, de las comunas más pobres de Chile. Y la comparación ahí con José Antonio Kast para mí es evidente. El discurso de José Antonio Kast tiene 4 puntos cardinales y son muy simples de entender: familia, patria, orden, libertad. Tremendamente simple. Y además son 4 puntos cardinales de características universales. Todo el mundo está llamado a identificarse con cada uno de esos 4 puntos cardinales. Nada ni remotamente parecido hay en la candidatura de Boric, ni ninguna otra, dicho sea de paso. La claridad del discurso de José Antonio Kast es realmente un atributo que es destacable, y esa falta de claridad de la candidatura de Boric no es solamente de él, es un rasgo de época. Es un contexto epocal. Esto no se observaba antes del golpe. Antes del golpe era clarísimo, era diáfano, transparente, era muy evidente a quién se le estaba hablando. ¿Ah? Y esto tiene una consecuencia. Esto se desancla de las políticas, se desancla
de la base trabajadora. Esa es la consecuencia práctica. Y aquí vamos con las políticas de la identidad. Eso es lo que sustituye, pasamos de, para caricaturizar, La clase social. pasamos de la clase obrera a el mundo LGTBIQ, al mundo al de la feminismo, minoría. al mundo indígena, pueblos originarios, inmigrantes. ¿Se dan cuenta? Sí, ese es el cambio. Cristian Bofill, antes que nos vayamos al corte. Bueno, lo que tú mencionas se traduce en que el que tomó la agenda del adversario fue Boric y no fue Kast. O sea, Boric apareció con la bandera chilena, Así es. Boric apareció con mano dura contra la delincuencia cuando defendía el indulto. O sea, el cambio que ha operado ha sido un cambio, digamos, de Boric, de tratar de quitarle las banderas a Kast dentro de su entorno. Y lo que tú dices es verdad respecto a lo que ha pasado con la izquierda en todo el mundo. Tú que conoces bien Francia, la periferia de París, el Partido Comunista era dueño hace 30 años y hoy día Le Pen Yo vivía ahí. es el dueño, digamos. Claro. Y que tiene que ver con un fenómeno relacionado también con la migración. Y yo creo que los votos de Parisi, que aquí yo creo que a estas alturas podríamos hundir una flota de transatlánticos con las tesis que se han sacado respecto de, De los votos cuáles de son las claves de los votos de Parisi. Pero a mí me da la impresión, por lo que, primero, él es muy antimigración, que es una bandera también de Kast. Él es proemprendedor con un discurso pero muy fuerte de cuestionamiento de las élites, que ahí podría haber un cierto neteo, y también obviamente con el tema de la delincuencia. A mí me da la impresión de que los votos de Parisi, y cuando hablábamos del tema de fondo de la centroizquierda, que yo espero que sea temporal, no hay que olvidarse que en esta elección los partidos de centroizquierda salieron cuarto. O sea, aquí Parisi venció, digamos, a la candidata demócrata cristiana, venció, digamos, a la ex Claro, concertación. centro-izquierda se lo quintan. Claro, pero yo creo que ese es un cambio de agenda que mencionaba Alfredo, que yo creo que tiene mucha importancia. ¿Cómo va a ser la semana que viene, que es la segunda semana de esta campaña cortísima de segunda vuelta? ¿Qué va a ser lo más importante de la semana? ¿Cuáles son las claves de esta semana que comienza, la segunda de la campaña corta de segunda vuelta? Pía Mundaca. Difícil pregunta, me encantaría saberlo, pero apostaría por las modificaciones programáticas. Yo creo que van a ser bien relevantes. De hecho, este fin de semana pareció que el Consejo Económico que armó Gabriel Boric con destacados economistas tiene una semana para realizar nuevas propuestas para generación de empleo, reactivación, entre otras dimensiones. Entonces, los próximos días vamos a conocer aquello, y además creo que va a haber un despliegue territorial a lo largo del territorio nacional que debería ser bastante fuerte, sobre todo considerando que tuvimos candidatos por distintos sectores. Hay uno que le fue muy bien en el sur, otro en el centro, otro en el norte que ya no está dentro de carrera. Entonces uno imaginaría que ahí va a haber un discurso asociado a los desafíos que enfrentan las regiones, que yo soy de la idea que en general cuando hablamos de los problemas de regiones, el discurso es descentralización, como que si esa fuera la única demanda que tiene una persona que vive fuera de Santiago. Y hoy día yo creo que ahí hay una tarea importante. Cristian Bofill, para ti, en la semana. Yo estoy de acuerdo que lo que vamos a ver esta semana son más adhesiones. Vamos a ver gente, van a sacar del sombrero, digamos, personas que susciten adhesión, como fue el caso de Paula Daza y Casiches. Y alguien debe estar trabajando en este minuto en algún tipo de acuerdo, que yo lo veo difícil, pero no imposible, y con algunas características muy especiales, con Franco Parisi. Llamado a Alabama, dice usted. Yo no digo que él vaya a hacerlo, pero yo creo que él es un político, digamos, que tiene ciertas sensibilidades, y los que toquen bien esas teclas pueden no obtener un apoyo explícito, pero sí obtener ciertas cosas que pueden hacer mucho la diferencia en esta elección. Algo de Parisi. Alfredo Lloñant. Sí, mira, para no repetirme con mis colegas, a lo menos veremos, creo, esta semana cómo comienza a trabajar en contenido la Convención Constitucional en función de todo lo que ha pasado hasta ahora. Y de ese punto de vista, Pablo Longueira me acaba de mandar un artículo que le acaba de publicar y me parece muy interesante porque toma posición en el debate constitucional.
Pablo Longueira dice, la derecha debe construir una alternativa constitucional moderada y razonable para llegar a un acuerdo que sea aprobado en el plebiscito de salida. Es decir, aquí no hay obstruccionismo. Y eso me parece muy relevante porque creo que este clima de moderación probablemente se va a trasladar a la Convención Constitucional, espero, porque creo que hay demasiadas cosas en juego en estos momentos y en primer lugar el propio país, y para que esto tenga buen puerto tiene que haber un mínimo de moderación en todos los actores, definitivamente, y creo que eso es bueno para Chile. Algo muy pequeño, comentar que hay una columna hoy día de Patricio Fernández, el constituyente del Mostrador, que habla desde adentro, desde la convención, cómo acusaron recibo los resultados, y hay un espíritu de decir, hay algunas cosas que hay que modificar en el funcionamiento de la convención. Sí. Está bueno. Gonzalo Miller. Yo creo que la moderación que va a estar de moda, ¿no es cierto?, en estos días antes de la elección, va a ser puesta atención por la realidad siempre, ¿no? Así es. Cuando un candidato dice, mira, no, ahora la seguridad es una prioridad para mí, pero después al votar, vota de una manera distinta, como votó Gabriel Boric frente al estado de emergencia, le dice, bueno, ¿es prioridad o no es prioridad? ¿Hay cambio de oposición o no hay cambio de oposición? Va a tener que manifestarse en los votos. Hay un gran ingreso de economistas, ¿no?, destacados economistas, para formar un consejo en torno a Gabriel Boric y obviamente suplir una necesidad que estaba teniendo, una debilidad. Todo ese consejo, casi unánime, me puedo equivocar en uno o dos, están en contra del cuarto retiro. Y Gabriel Boric y su futuro guía, ¿no?, en estas materias, que Giorgio Jackson en una entrevista explícitamente dijo que ellos iban a empujar para que se aprobara el cuarto retiro. Entonces, finalmente los retiros... Para que se aprobara lo que salga de la mixta, que se supone que es distinto a lo que salió de la Cámara. El retiro de alguna manera, ¿no? Entonces, va a haber una tensión natural entre la moderación de los candidatos, la señal pública y finalmente lo legislativo. La agenda legislativa los va a poner a prueba muy rápido, ¿no? O sea, entre lo que se dice y lo que se hace. Y eso, siempre, cuando hay distancia entre decir A y votar Z, obviamente para el elector se le hace más complejo. Solo que hay una cosa, que vamos a ver exactamente qué nivel de moderación tiene la Convención Constitucional después de estas elecciones. Porque claramente, digamos, en estas 3 semanas que faltan, nadie va a hacer aguas para su molino, digamos, o sea, va a estar con bastante más va a cuidado. estar tranquilo todo. Alfredo, está. No, solo para establecer bien el punto de la moderación. Evidentemente que va a haber una tensión inevitable entre moderación y, digámoslo así, autenticidad programática. Lo que pasa es que la moderación no puede terminar rimando o terminar siendo sinónimo de renuncia. Porque si la moderación termina siendo igual renuncia, eso es perder la elección. Eso definitivamente es olvidarse de ganar una elección. Tiene que haber autenticidad y realismo en esto. Ambas cosas. No, está y claro. esa es una tensión terrible porque se te mete Es una a la ecuación gente compleja. legislativa. Es una ecuación Realismo compleja. sin renuncia. No, Es una- realismo comprobado. Es una ecuación muy compleja. Por ejemplo, Fabiola Campillay, senadora electa por la región metropolitana, quizá uno de los íconos de lo que significó el estallido, le puso una condición necesaria el domingo en la noche. en el apoyo, ¿no? Sí, Ese mismo sí, se lo dijo sí, Iván, preso. le dijo, si quiere una foto, que el apoyo, ¿no? Si quiere una foto, indulto a todo evento, a todos los que cometieron delito post-estallido. Y eso es por Pero eso que Boris hasta dijo otra cosa esta semana, hay que ver. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Gonzalo Miller, Pía Mundaca, Alfredo Ñuñán, Cristian Bufil, les agradezco mucho el programa de hoy. Nos vamos a prometido antes de la pausa, el senador electo por la región metropolitana, senador de Evópoli, Luciano Cruzcoque. Senador, no te puedo decir senador, no lo puedo decir senador. Todavía, todavía, diputado, ¿no? senador electo nomás. Senador electo, diputado, senador electo. Luciano, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Nada, gracias por la invitación. Oiga, vamos por partes. ¿Lo habrán ayudado que están dando 2 teleseries suyas en la tele? Están dando Amores de Mercado y aquí estamos dando Adrenalina. Sí. Ayuda en algo, ¿no? Sí, no es lo que decían las encuestas hace un mes y medio, pero... me Partió, imagino sí, porque que partió de atrás. partimos bien abajo, sí, bien abajo. No sé, supongo, sí. Espero. Pero se lo recuerdan cuando hace campaña, ¿no? Sí, sobre todo la muerte de Peyuco. ¿No? Sí. ¿Por qué mató a Peyuco? ¿Qué iba a hacer? Estaba en el guión escrito. Echa de menos eso, ¿no? Sí, porque mucho, es un mucho. mundo más tranquilo de las teleseries. No te creas, ¿ah? Tiene, ¿No? tiene mucho de una vanidad parecida a la política también. ¿Ah? Pero, eso sí. pero hay un compañerismo que a veces se extraña, sí es cierto. Oiga, hablemos de su partido, hablemos de Evópoli. Hay muchos que piensan que hay una voltereta de Evópoli en terminar apoyando a José Antonio Cast.
A ver, cuando tú tienes partidos que tienden a la moderación, que son partidos liberales, que van un poquito al centro, un centro desfondado hoy día en Chile, y está expuesto a elecciones de carácter binario, tú no tienes mucha alternativa, ¿verdad? Obviamente mi candidato era Sichel, Briones, en primaria, pero hoy día, puestos ante una disyuntiva entre el Partido Comunista como partido eje de Boric, ¿verdad? Y José Antonio Kast, yo no me pierdo y voy a votar por José Antonio Kast y voy a trabajar por él y voy a ser entusiasta, porque la verdad que la práctica que hemos visto del Partido Comunista liderando a una izquierda muy radicalizada, con el aval además de una centroizquierda desaparecida y genuflectada respecto de esta izquierda más radical en el Congreso, y te lo digo por la experiencia que hemos vivido ahí, es prácticamente la sinopsis de lo que va a suceder con Boric. O sea, el Partido Comunista es un partido dogmático, disciplinado, un partido de cuadros, y naturalmente se va a transformar en un eje de Boric que tiene como base de los partidos de Apruebo-Dignidad o del Frente Amplio un archipiélago de partidos que parece más una asamblea universitaria que realmente algo con alguna orgánica. Entonces, ese es el problema. Y ante eso, Evópoli optó por apoyar a José Antonio Kast y vamos a trabajar por él. La pregunta es si ese riesgo es tanto como para claudicar las banderas liberales terminar votando por el más conservador de todos los candidatos. Bueno, los partidos liberales siempre han tenido conversaciones con los partidos conservadores, eso es natural en todas partes del mundo. No les va quedando de otra. Bueno, siempre ha sido así, es parte de la historia también de la centro-derecha. Ahora, naturalmente, dentro de lo que nosotros propusimos como voto político, era que se consideraran, y así también lo afirmó José Antonio Kast en el agradecimiento que hace respecto del apoyo que nosotros le damos a su candidatura, que se incorpore los niños primero en la fila, que es un asunto que para nosotros es de vital importancia, que es la agenda de infancia nuestra, que la hemos peleado con mucha fuerza y que la tomó también el gobierno del presidente Piñera como primera medida. Y luego de ciudad justa, ¿verdad? Respeto irrestricto a los derechos humanos, etcétera, y que para nosotros también son importantes. ¿Y Kast le da garantías Kast de que eso va a ocurrir? ¿De que eso se va a poner en el programa? Pero tampoco tienes garantía de cualquier lado. Si hoy día la antinomia entre praxis versus programa va a ser muy evidente y se va a manifestar en los votos. Hoy día todos los programas te van a decir que vamos a ir hacia el centro, que todos se van a moderar, ¿verdad? Pero en la práctica, cuando tú tengas que ir al Congreso, y lo mencionaba muy bien recién parte de los analistas que estaban conversando, tú vas a tener que votar a favor o en contra del cuarto retiro. Y yo no sé si los economistas por Boric van a estar a favor de que Boric vaya a votar a favor del cuarto retiro, porque es lo que va a hacer. Luego vas a tener que pronunciarte respecto a los presos de la revuelta, los presos mal llamados presos de la revuelta, que son una cantidad de personas que delinquieron, que cometieron delitos graves y a los cuales Fabiola Campillay le ha puesto como condición para apoyar su programa que debe indultarlo, ¿verdad? Indulto a personas que algunos están condenados, otros procesados por delitos como receptación, quemas, saqueos, incendios a centros culturales, iglesias, etcétera. Entonces, una cosa es lo que se diga respecto de los discursos en términos programáticos y otra es lo que va a pasar en la práctica. Y en la práctica, creo yo, las señales que nosotros recibimos de José Antonio Kast son bastante más nítidas respecto de las que recibe ese mundo de izquierda. A mí la capitulación de Lagos me pareció insólita esta semana, porque Lagos ha sido un permanente blanco de ataques por parte de ese mundo que hoy día quiere defenestrar la Constitución de 2005, que es la Constitución de Lagos. Entonces, me parece que hay que tener mucho cuidado respecto de lo que se pone en el discurso versus aquello que se lleva adelante en la práctica. Y jamás en el Congreso, nunca, el Frente Amplio ha dejado de votar tutelado por el Partido Comunista. Y ese es el problema que vemos nosotros. Usted dice que lo de Lagos es capitulación. ¿Y lo de Sí. Evópoli es capitulación también? No, yo creo que no es capitulación. Es sencillamente ponerse en una vía más pragmática, decir, mire, nosotros vamos a apoyar, y por eso que también el acto implica una cierta generosidad. No estamos pidiendo cargo en el gobierno, no queremos ser parte del gobierno, pero vamos a trabajar para evitar que el Partido Comunista llegue al gobierno. ¿Usted estaba en esa tesis al interior de Evópoli también? ¿Esto es votar por Kast pero no ser parte del gobierno? Mire, yo creo que a mí me hubiese gustado un apoyo sin matices en una primera etapa y en una segunda etapa señalar que no seríamos parte del gobierno. ¿Por qué? Porque me pasa también que hoy día cualquier matiz, ¿verdad? Que el matiz también identitario que forma parte de la diversidad de las coaliciones es importante, pero cuando estás puesto frente a dos alternativas polares, ¿verdad? Frente a una disyuntiva entre un proyecto y otro, la verdad que cualquier matiz se transforma en una merma o en una mella a la candidatura. Ahora es lo que adoptó el partido, yo soy un fundador del partido, soy militante disciplinado, no vamos a conformar parte del gobierno, pero vamos a trabajar y yo me voy a poner el overall precisamente para que José Antonio Kast sea presidente, para evitar también que el Partido Comunista pueda gobernar este país. La pregunta es cuánto desdibuja a Evópoli y cuánto desdibuja a Chile Vamos. ¿Qué va a pasar con Chile Vamos el 20 de diciembre?
No sé qué más se puede de dibujar, Iván. Fíjate que si uno hace el análisis bien certero, y esto es parte también de no un discurso autoflagelante, pero es parte de una autocrítica que nosotros tenemos que tener. Nosotros solamente reelegimos un diputado, Francisco Undurraga, en el Distrito 11. Perdimos 2 diputados en la Araucanía. Sumamos 3 diputados, pero bajamos de 6 a 4 diputados, ¿verdad? Elegimos por un acto de cierto arrojo y valentía de Sebastián Keitel de irse a meter al Biobío a un senador como Keitel. Me elegí yo también de manera bastante impensada, porque siempre corrí de chico a grande, ¿verdad? Con encuestas en contra. Era una cosa riesgosa, entonces, sí. Exactamente. Entonces también yo creo que hoy día, en tiempos de definiciones, también la ciudadanía valora cierta nitidez en el discurso y en la práctica, ¿verdad? Nosotros votamos permanentemente en contra de aquellos que pretendían socavar todo el sistema de pensiones, ¿verdad? Y no se ha dado además un sistema alternativo que pueda reemplazarlo. Votamos en contra de la violencia como forma de obtención de resultados políticos, y probablemente eso también nos fue pasando la cuenta. Creo que en el apruebo y en el rechazo también nos pasó la cuenta, habida cuenta también el comportamiento de la Convención Constitucional para un votante que vota un mundo moderado, de centro derecha, liberal, y que está muy en contra de este desorden permanente y de la violencia instalada, que es el fenómeno Kast finalmente. Ya, pero hay 2 posibilidades. Sí. O Kast gana o pierde. Si Kast gana, ustedes no entran al gobierno y eventualmente los otros partidos de Chile Vamos sí lo hacen. ¿Se termina Chile Vamos en esa? Pero es que, vuelvo a la faz pragmática también de la política. La faz pragmática te indica que los acuerdos finalmente políticos se llevan adelante en el Parlamento. En general las coaliciones no están alcaldizadas, no están municipalizadas, están parlamentarizadas. Y ahí necesariamente, y hoy día más que nunca, y esa creo yo que es la gran noticia de la elección, con un Senado 50 y 50, tú vas a tener que llegar a acuerdo. Me topé con Boric en el pasillo del Congreso el otro día y nos quedamos conversando un rato, y yo le dije, mira, acá eventualmente si él llegara a ese gobierno habrá cooperación en la medida que busquemos poner al país por delante, que el país se desarrolle, que haya crecimiento, ¿verdad? Que abordemos con fuerza el asunto de las pensiones, el asunto de la seguridad pública. No vamos a estar por indultar, por sacar personas que han delinquido y que están procesados por la justicia. Acá se ha hecho ver como si el gobierno, la centro-derecha, estuviera en contra de personas que se saltaron un torniquete o salieron a la calle levando un cartel. Eso no es así. Hay personas que están procesadas por delitos muy graves. Y en ese sentido nosotros no pretendemos ser obstruccionistas de nada, pero también, y eso corre para la Convención Constitucional, nosotros vamos a hacer valer que el Senado está empatado y que este país no hay que resetearlo ni construirlo desde cero. Lo que queremos es un país que tome aquella tradición de cosas buenas y los 30 años muy denostados, ¿verdad?, que la centroizquierda no ha sido capaz de defender, y tratar de mejorar en aquello que falta, pero no partir desde cero. No creemos en eso. La tesis de la refundación y la muerte del octubrismo con esto creo que dan una señal muy importante a la ciudadanía, y esa es una señal de tranquilidad. Es cierto, tiene que haber acuerdos en el Congreso. La pregunta es si los diputados de Bópolis y Francisco Undurraga, por ejemplo, se va a sentir cómodo teniendo acuerdos votando con Johannes Kaiser, digamos. Bueno, habrá que ver si esto se analiza también en la práctica. Esto es acuerdo a acuerdo, ley a ley. O usted votando con el Rojo Edwards en el Senado. Bueno, vamos a tener que buscar la forma de llegar a acuerdos, pero en los temas macro, en los temas país, ¿verdad? Los temas que tienen que ver con aquellas cosas que dejó pendiente la política, ¿verdad? Porque se dice mucho que el problema chileno es constitucional. El problema chileno no es constitucional. El problema chileno es que la política dejó de hacer muchas cosas que debió haber hecho. Fíjese que la reforma de pensiones la tenemos hace 2 años instalada en el Senado, siendo que nosotros la conseguimos sacar de la Cámara de Diputados para que se tratara hace más de 2 años, con una serie de concesiones de lado y lado. Pero algunas personas de la Comisión de Trabajo del Senado decidieron que no había que avanzar en eso. ¿Por qué? Por no dar un punto político. Entonces, eso creo yo, que con esta nueva configuración parlamentaria se termina. ¿Se termina? Sí. ¿Y qué va a pasar entonces? No, vamos a tener que volver, por más denostada que esté, a la política de los acuerdos, a entender que dialogar, a parlamentar políticamente no es una cesión de nada, no es una concesión de nada, sino que es la forma que tienen los países para avanzar. Ya, de acuerdo, pero por el solo hecho del resultado electoral, porque ¿cuál es el incentivo distinto que va a haber a partir del 11 de marzo que no hubo en este gobierno? Durante este Bueno, periodo. primero que no había mayoría parlamentaria ninguno, y en la práctica desde el 18 de octubre se ha venido gobernando el Congreso.
Y eso es lo que ha sucedido en la práctica. Y la billetera fiscal, ¿verdad?, cuya prerrogativa exclusiva, según la Constitución, la tiene el Ejecutivo, y no la tiene desde la Constitución del 80, la tiene desde el año 46, se trasladó al Congreso. Y mira los efectos económicos que eso está teniendo, en la inflación, en la salida de los capitales de Chile, en el efecto que ha creado precisamente en créditos hipotecarios, que antes tú lo tomabas al 2, al 1,9, al 2,5, ¿verdad?, de 30 años, y hoy día lo están tomando a 6, ¿verdad?, a 15 años, porque los bancos no están dando más, y que implica que una persona de clase media tiene que acreditar un 50% más de renta que la que tenía antes. Entonces, ojo también con las decisiones políticas, tienen también efectos en la sociedad, y me parece que la ciudadanía está aquilatando eso, y prueba de ello es el resultado del domingo. Déjeme devolverme al futuro de la derecha, porque Sí. decíamos, si gana Kast pasa una cosa, y si gana Gabriel Boric, ¿quién va a liderar la oposición? ¿Es José Antonio Kast el líder de la oposición? Si es que pierde el domingo 19. No lo sabemos, eso ya es política ficción. Yo creo que en el Parlamento, yo creo que en el Senado en particular, se van a tener que visibilizar ciertos liderazgos importantes, porque acá va a haber que llegar a acuerdos, va a haber que acordar todas las agendas maximalistas que proponían subir en 8 puntos una reforma tributaria, otra reforma tributaria que no crea ningún tipo de certeza precisamente para las personas que quieren invertir, ¿verdad?, en las concesiones mineras que se querían a partir de lo que estaba tratando la misma convención de reestructurar completamente. Esto se va a tener que hacer primero con gradualidad y segundo con acuerdos más amplios. Y en eso creo yo que el Parlamento va a tener una labor tremendamente importante. Ya, pero no vale es- lo mismo para la Convención Constitucional. Pero después de lo ocurrido, ¿no es necesariamente Kast un líder de la derecha? La sin persona duda, naturalmente sin duda llamada. que lo va a hacer. Pues mira la cantidad de votos que sacó, 1.900.000 votos. O sea, tiene sin duda un capital electoral que va a tener que poner a disposición también, pero lo va a tener que hacer con generosidad. Y aquel que se niegue a acuerdos, aquel que es curioso, porque esta es la paradoja del péndulo, ¿verdad? Habiendo llegado a tener 2 candidatos más en los extremos políticos, habiéndose desfondado el centro, curiosamente la señal de la ciudadanía es decirle, mire, en el Parlamento aquí queremos un poco de orden, un poco de estabilidad y acuerdos. Esa me parece que es la señal más importante de la elección del domingo pasado. Claro, la pregunta es, ¿qué implica esto para el futuro de la derecha? Una derecha que parece liderada ahora por su sector más conservador, por su sector más duro, si se quiere. Sí, pero estas cosas son también pendulares. ¿Quién hubiera pensado cuando se ganó la primaria que Sichel iba a salir cuarto? ¿Verdad? Mi candidato, yo lamento que haya salido cuarto, que Yanna Proboste, ¿verdad?, que se supone que representaba ese centro socialdemócrata, a los partidos tradicionales de la concertación, PPD, PR, PS, iba a salir en, ¿cuánto? Quinta salió, ¿no? Que Franco Parisi, ¿verdad?, que es un mundo de clase media, esa clase media que denostó Daniel Jadwe, señalando que era gente que solo quería plata en el bolsillo, que trabaja en la minería del cobre, que son personas carentes de conciencia de clase. Mira el lenguaje, Hungría 1946, o sea, estamos en otro mundo, ¿verdad? Entonces hoy día creo yo que apostar a adivinar, como el oráculo de Delfos, cómo se va a configurar el escenario político, es difícil arriesgado, de entonces? pronosticar, pero, ojo, sí, yo creo que el escenario base es un escenario que va a tener que buscar acuerdos, sea que gobierne José Antonio Kast, sea que gobierne Gabriel Boric. Ahora, de todas maneras, parece un escenario incómodo para su partido. Se lo digo porque hay silencios que son súper elocuentes, como el de Ignacio Briones, como el de Gonzalo Blumel, que son líderes importantes Sí, de claro. Populi, y que después de la definición de esta semana del partido, no han dicho ni pío respecto de apoyar a Kast. Bueno, son definiciones incómodas, estamos puestos ante un escenario binario, no es fácil. Ahora también hay que entender que obviamente la apuesta nuestra no fue la ganadora. Y uno tiene que también tener cierta humildad política y cierto pragmatismo entre entender que de ambos proyectos hay uno que nos parece obviamente peor, que es el de Gabriel Boric, liderado por el Partido Comunista. ¿Usted cree que Briones va a votar y en por ese Kast? sentido, no me quiero meter en la urna de Ignacio Briones, yo supongo que sí, fue el acuerdo del partido, ¿verdad? Todos hicimos sesiones al interior del partido precisamente para tratar de llegar a un acuerdo que no nos divida, que nos haga también aquilatar un poco el fracaso que tuvimos en estas elecciones y tratar de construir una derecha dialogante, moderna, contemporánea, un poquito como ha sido el proyecto de Bópoli desde el principio, pero a veces en política uno navega a favor de la corriente y otras veces fuera de la corriente. El estallido de violencia particularmente, y yo creo que le hizo mucho daño a aquellas posiciones más moderadas porque se terminó defendiendo lo básico, se terminó defendiendo el Estado de Derecho, el orden, el que no se atacara, qué sé yo, a pequeños comerciantes con bombas Molotov, cosas básicas, y la gente dijo,
oye, yo quiero cambios efectivamente, si los cambios están presentes y ese 1.200.000 personas que salieron el 25 de octubre del 2019 salió por algo. Ahí tampoco podemos cegarnos y decir, mire, esto va a ser retrotraerse a nada, volvemos a la Constitución 2005. No, pero aquilatemos también que esos cambios los tenemos que hacer en orden y con seguridad para toda la población. Ahora, Cristian Monker dice en una entrevista hoy en T13.cl que efectivamente el futuro para Chile Vamos es más bien incierto, digamos, que en la práctica va a desaparecer después de este ciclo de elecciones presidenciales, la coalición como la conocemos, como se conoce la coalición de la derecha. En ese sentido, habiendo dos almas, porque Francisco Chaguán dice todo lo contrario, dice que Chile Vamos está más vivo que antes, habiendo dos almas en RN, más lo de ustedes, ¿no existe la posibilidad de que efectivamente haya un reordenamiento de la derecha, una alianza de ustedes con el sector más, qué sé yo, derecha social de Renovación Nacional, por ejemplo? Bueno, puede suceder también, pero las cosas tienen, como te digo, una faz práctica. Eso se ordena generalmente en el Congreso respecto de ciertas votaciones particulares, de ciertos proyectos relevantes. Me parece que el proyecto de pensiones es relevante, todos los proyectos de indultos son relevantes. Siempre ha habido esta idea de que se va a configurar en Chile una suerte de centro entre la DC, centro de derecha, Ciudadanos en su momento, Evópoli, pero claro, yo no sé... Lo que representa el propio Sichel, digamos. Claro, pero yo no sé realmente si ese centro hoy día existe o hoy día está un poco dormido debido a que finalmente hemos sido llevados a este escenario por el Partido Comunista y por los hechos de violencia particulares. A lo mejor un problema de oferta, digamos. De oferta de candidatos, de oferta de líderes, de oferta pero fíjate que no nos fue tan mal. Cuando uno hace la configuración de la Cámara de Diputados, que uno pensaría que íbamos a sacar 50 diputados, hoy día son 58 diputados más, son 10 de republicanos, un poquito más, creo que andamos en 68 versus los 72 que tenemos hoy día, ¿verdad? Y en el Senado tenemos fuerza equiparada. Entonces, creo que eso se va a ir dando en la práctica y nosotros no vamos a renunciar tampoco a la posibilidad de tener una derecha liberal, abierta, moderna, como existe en muchas partes del mundo y entre otras en Alemania, en Inglaterra, en Europa en general. Ahora, como sea, una posibilidad es que la ciudadanía haya dicho, ¿sabe qué? En el Parlamento, particularmente en el Senado, busque acuerdos porque de hecho los dejo empatados, claro. 25-25 los dos bloques. La otra posibilidad es que esto sea un bloqueo permanente y que no pase nada, lo que sería dramático. Espero que haya criterio, Iván. Es que eso es también parte de la voluntad y la disposición. Y esto va a tener varias conversaciones. El Ejecutivo, que duda cabe, la Convención Constitucional, que yo creo que también está haciendo hoy día un análisis respecto de estos resultados, porque se da cuenta que toda la teoría maximalista, refundacional completa, no va a funcionar. Si eso es puesto a votación, y va a ser puesto porque no va a haber prórroga de ningún tipo, porque para eso ya no están los votos, si es puesto en votación, hoy día yo creo que corre el riesgo de rechazarse. Entonces, que tomen conciencia del peso histórico que corresponde a las decisiones de la Convención, precisamente para que podamos tener una buena Constitución, que tome lo bueno de esta. Esta no es una mala Constitución, el problema de Chile, insisto, no es constitucional, pero si esto calma aguas y podemos tener un cierto escenario de certeza, un marco jurídico que nos norme a todos y en el que todos sintamos que existe legitimidad, el país va a salir adelante. Si no, se puede transformar en el escenario que dices tú, que espero que no suceda. Ahora, por último, de aquí al 19 de diciembre, quedan 3 semanas de campaña. ¿Qué es lo que tiene que hacer José Antonio Kast para ganar? Bueno, fíjate que la dasificación del programa o de la dasificación del comando me habla bien. José Luis Daza es un gran economista, me parece que la familia Daza. La familia Daza, eso te hablo con la dasificación. Me parece que no es precisamente un blando en materia económica, José Luis Daza, más bien ortodoxo. Pero es una persona que, primero, respetadísimo internacionalmente, que entiende también que debe existir también gradualismo en las políticas públicas, que entiende cómo traer inversión. Todos los programas, y Gabriel Boric también, van a tender a moderarse. Lo que yo quiero, y eso es importante también señalárselo a la ciudadanía, que esté atento respecto de cómo se condice aquello que está en el discurso respecto de aquello que se vota. Va a venir probablemente el cuarto retiro, va a venir el indulto a los presos de la revuelta y yo quiero saber si efectivamente el Partido Comunista le va a aguantar, como dijo Tellier, que el programa era el que era y que no podía haber modificaciones, que Boric haga ese tránsito hacia el centro que encuentro más dificultoso que lo haga Boric a que lo haga Kast. Ya, pero al revés, en el caso de ustedes con José Antonio Kast, que se olvide de la rebaja de impuestos,
que se olvide el tema de fusionar el Ministerio de la Mujer. ¿Esas cosas son importantes para ustedes? Yo creo que va a suceder en la práctica. Yo creo que cuando se hacen programas apostando al nicho, porque claramente que el programa de José Antonio Kast se construyó pensando en un 15%, no se construyó pensando en el 50 más 1, obliga a la moderación, ¿verdad? Naturalmente que para nosotros sí es importante, evidentemente, el Ministerio de la Mujer, los temas de género, los temas culturales, los temas medioambientales, y esos son temas con los que va a tener que lidiar José Antonio Kast y va a tener que ser tremendamente cuidadoso para mostrar esa moderación que va a tener que tener cualquiera que gobierne. Preferimos que sea evidentemente José Antonio Kast y no vamos a jugar por eso. Convengamos que después del tema de la polémica del Ministerio de la Mujer, el tema de Johannes Kaiser, el tema femenino, el tema feminista, es un asunto que se vuelve tóxico en la campaña de Kast, ¿no? Tóxico, pero a mí me sorprende también un cierto cego respecto de alguna prensa, ¿verdad? Y ahí no una crítica a todo su gremio, pero sí me parece que hay una cierta responsabilidad de cierta prensa en no levantar otros temas. El asunto de Baradit es tan o más duro que lo de Johannes Kaiser. ¿Qué asunto y de Baradit? ya pasa todos los tweets respecto de la mujer, Pero respecto eso se discutió ampliamente. Sí, claro, se mucho discutió, tiempo. pero no se releva ni se pone en la misma situación cuando se trata del programa de Boric o el programa de Kast. Entonces creo que debe haber también un cierto equilibrio en esa materia. Pero Baradit no fue candidato a nada en esta vuelta. No, en esta vuelta no, pero hoy día es constituyente. Es constituyente. de Sí, hecho. claro. Ahí tiene. Luciano Cruzco, que es senador electo por la región metropolitana. Luciano, muchísimas gracias por la gentileza de estar con Muchas gracias, Iván. Una de Providencia y una actividad del candidato Gabriel Boric con actores. Esto es en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Roberto. Están prendidas a lo largo y ancho de Chile. ¿Cómo estás, Iván? Un gusto saludarte. Muy buenas tardes. Exactamente, estamos con el candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, quien está en una actividad, como tú bien decías, en una asamblea de actores autoconvocados que están apoyando entonces la campaña. Comentarles que en estos momentos se está realizando también la Junta Nacional de la Democracia Cristiana, en donde están definiendo la postura como bloque, como partido, de cara a lo que va a ser entonces estas últimas semanas de campaña presidencial. De hecho, ya nos han comentado que han intervenido varios parlamentarios principalmente, y también quienes son parte de la plana directiva de la Democracia Cristiana. Eso de las 17 horas se espera ya pueda haber una resolución. Vamos a escuchar a Gabriel Boric porque en estos momentos se le preguntan correspondiente a esa situación, así que escuchamos a continuación. Hoy día en la mañana, a petición de su presidenta, Carmen Frey, y lo que señalé es que nosotros tenemos mucho que aprender y estamos dispuestos a conversar con las diferentes expresiones políticas en Chile, porque tenemos desafíos que no me cabe ninguna duda ante la amenaza a la democracia, el retroceso de los derechos de las mujeres, la continuidad de un mal sistema de pensiones que no entrega seguridad social. Creo que tenemos más puntos en común que diferencias. Pero eso no significa negar de que han habido diferencias. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, yo lo que sostengo en la carta es que debemos, mi generación en particular, ser autocríticos en el sentido de entender de que la juventud y la novedad no constituyen en sí misma virtud, y que los proyectos políticos deben juzgarse por las convicciones y principios que se defienden y cómo se actúa en coherencia respecto a ellos. Y que en ese sentido, yo en lo personal, porque acá no quiero hablar en nombre de otra gente, pero en lo personal reconozco y tomo la crítica que creo constructiva que nos hacía Yasna Proboste a propósito de nuestro comportamiento del 2017, cuando nos demoramos demasiado tiempo en apoyar al candidato, al senador Alejandro Guillermo en ese momento, y creo que hay tiempos en donde el ver todo lo que tenemos en común por sobre las diferencias es un deber moral e histórico, y a lo que yo invito es a quienes participan de la Junta Nacional a que nos entendamos como parte de ese momento, y con mi compromiso a siempre dialogar con quienes piensan distinto para poder construir un país mejor. Sobre si voy a ir o no, es algo que, nosotros ya leímos la carta y en función de la deliberación me van a invitar al parecer a dar unas palabras al final. Muy bien, Gabriel Boric, Entonces, hablando ahí... de Gabriel Boric, bastante potente, Iván. Sí, Roberto Carrasco. En la cobertura de eso viene informe completo, por supuesto, luego en las ediciones de Tele 13, partiendo por Tele 13 tarde, luego de Mesa Central. Gracias, Roberto. Línea abierta para cualquier novedad allá en esa actividad. Me contaba Claudia Pizarro, la alcaldesa de La Pintana, que es nuestra siguiente entrevistada, que efectivamente llegó esa carta de Gabriel Boric porque estaba conectada a la Junta Nacional. ¿Cómo está? Muchísimas gracias por la gentileza de estar acá, Claudia. Muchas gracias. Sí, yo estaba conectada porque soy delegada a la Junta Nacional. Mis camaradas de La Pintana me eligieron y por eso hice una suspensión para estar en este programa. Se lo agradezco mucho. Oiga, llegó esta carta de Boric, ¿sí? ¿Qué impresión causó? Esta carta la leyó la presidenta de nuestro partido, Carmen Frey, a quien aprovecho de saludar por su
convicción, por su perseverancia. Y esta carta, lo medular es que dice, nos necesitamos todos para construir este país, incluso de quienes han estado al margen. Nos necesitamos todos. Eso es lo medular de la carta de Boric que se leyó en la Junta Nacional. Básicamente en la Junta Nacional lo que hay son dos visiones. Una es la suya. Usted ya apoyó a Gabriel Boric. Usted va a votar por Gabriel Boric. Se decía lo que se decía, digamos. Así es. Y la otra opción es una cosa más tibia, más neutra, ¿no? Sí, he escuchado algunas posiciones como no votar por Kast, pero... Que ese sea el voto, no votar por Kast. No votar por Kast. Que significa muchas cosas. Digamos. Que significa por lo menos cuatro distintas versiones. Una, votar en blanco, otra, nulo, otra, no ir a votar, otra, votar por Boric. Yeah. Creo que los demócratas no votamos ni nulo ni blanco. A ello yo les quiero hablar. Y también a la gente de las comunas vulnerables, donde la derecha tiene una alta votación. Sí, pues. Así es. Y creo que hoy día, y le hablo a la gente de mi partido, creo que los 13 que votaron en contra e hicieron una carta, los 13 demócratas cristianos, no esperaron una junta para decidir hacer una carta en contra del golpe militar. ¿Usted se refiere a la declaración, a la famosa declaración del 13 de septiembre del 73? Esa misma carta. A ellos nosotros debiéramos hacerle un monumento. Creo que cuando tenemos un terremoto no nos vestimos de gala para salvarnos. Este es el caso de que debemos salvarnos de la ultraderecha. De eso se trata. Yo no quiero que mis nietos, León y Pascal, me apunten con el dedo de no haber hecho nada por salvarnos de la ultraderecha. Ese es el lugar correcto donde yo me puse el día domingo, después de haber estado con Yasna Proboste de las primeras, haciendo campaña todos los días en mi comuna, yo y mi equipo. Creo que eso es convicción y creo que estoy orgullosa de ser demócrata cristiana y no me cabe ninguna duda que hoy día, terminando el día, vamos a apoyar en bloque a Boric. Ahora, creo que esa es la posición. Independientemente de eso, ¿usted va a seguir siendo DC? Creo que nuestro partido, yo tengo la convicción que nuestro partido no va a votar abierto, dejar abierta esta elección. Sin lugar a dudas, si fuera lo contrario, tenemos un partido fracturado. ¿Y qué significa esa fractura? Significa que, así como Radomiro Tomic dice que pacta con la derecha, siempre gana la derecha. Así lo dijo hace 40 años Radomiro Tomic. Ya, pero usted no ve militantes de C votando por Kast, digamos, ¿sí? Yo no veo, no conozco, no son mis amigos quienes votan por Kast, menos camaradas. No, pero usted conoce la interna de la democracia cristiana. ¿No? Yo lo que he visto es o sea, que... ¿usted se imagina un militante de C votando por Kast? No me lo imagino. Realmente no me lo imagino. No debería estar en la democracia cristiana. ¿Cree que hay alguno? Hasta el minuto nadie ha dicho voto por Kast. Quizás hay alguno, una carta a Adolfo Saldívar Palma que anda circulando. Sí, él dijo que va a votar por Kast, sí, es verdad. Sí. Y es militante. Y es militante. Ya. Ahí tenemos un ejemplo. Espero ya. que nadie lo siga. Oye, porque él está equivocado de partido. A ver, eso, hay una tesis que es que, porque usted dice, aquí hay una cuestión que mis nietos no me pueden cobrar, que yo no hice todo lo posible para que no gobernara la ultraderecha. La pregunta ¿es porque la ultraderecha, o la derecha, o Kast, no puede gobernar en Chile? Porque hay algunos que piensan que ese es un pensamiento antidemocrático, que es que hay un sector que realmente no puede gobernar el país porque queda la escoba, básicamente. Sí. Y queda la escoba, porque esta película ya la vimos. Y esta película y este horror duró 17 años. Yo crecí en dictadura. Por lo tanto, a mí nadie no me dice que en este país hubieron detenidos, desaparecidos, que hasta el día de hoy no llegan. Ya, que no teníamos derecho a circular, que había una mordaza, que no teníamos derecho a hacer reunión, que no habían partidos políticos. No, hoy día lo que está diciendo Kast es que es muy probable que se elimine el Ministerio de la Mujer. ¿De qué estamos hablando? Que se elimine el Instituto de Derechos Humanos. ¿De qué estamos hablando? De retroceder todo lo que hemos ganado.
Ya, pero oiga, yo también crecí en la dictadura a todo esto. Sí, usted también. Así sí, que sabemos lo que estamos sabemos hablando. de lo que Por estamos eso, hablando. Entre decir que no va a haber Ministerio de la Mujer, por correcta o equivocada que sea la idea, y la dictadura hay una distancia más o menos apreciable. Po. Pero Kast estuvo detrás de eso. Su sector. Estamos hablando de la ultraderecha, no estamos hablando de Lavín, no estamos hablando de Sichel, estamos hablando de la ultraderecha. Es él el candidato de la zanja. Lo ha dicho él, no lo hemos dicho nosotros. Esos son horrores. No estamos dispuestos a retroceder todo lo que hemos ganado en democracia. Ni usted ni yo que vivimos en dictadura. Este no es un problema generacional, este es un problema de política. Y a eso yo quiero apelar. ¿Y por qué, si eso es así, si eso es como usted lo analiza, Claudia, por qué en las comunas más pobres gana José Antonio Kast? Porque el populismo está metido a fondo. Yo le quiero recordar que estuvimos con Boric esta semana en la comuna de La Pintana y mostramos Santo Tomás, donde 40 años no ha sido pavimentada las calles. Llegaron en el 87 para el sí y para el no. A esa gente le dieron una casa para que votaran por el sí. Sin embargo, en La Pintana ganó el no, porque sabemos lo que significa. Pero creo que hoy día no estamos para asistencialismo. La gente ya no la engañan como ayer y creo que hoy día sí es cierto. Hoy día hay errores que se han cometido, no supimos defender nuestra democracia, no supimos defender que hoy día el 14% de los jóvenes de la comuna de La Pintana acceden a la gratuidad universal, porque eso lo dejó la presidenta Bachelet. O sea, ¿Y qué les pasó? ¿Por qué no supieron defender eso? ¿Por qué no supieron decirle a sus votantes, sabe que esto lo hicimos nosotros? Porque hay una parte de Chile que no ha vivido lo que hemos vivido tú y yo y muchos chilenos, y creo que la democracia es lo mejor que ha pasado y no supimos, nos equivocamos, no salimos a defender la democracia. Nunca pensamos que el Kast iba a estar con esta tremenda votación. Eso es lo que pasó. Creo que nosotros no nos pusimos en ese escenario. Creo que fue nuestro error. Pero Claudia, la gente que vota en 44 de las 50 comunas más pobres del país, donde ganó Kast, esa gente no está votando por el pinochetismo, no está votando por la dictadura, está votando porque Kast algo les está diciendo. Claro, porque es el candidato del TikTok, ya. Y esa no es la política que nosotros queremos. Creo que hoy día tenemos un candidato serio como Boric, donde hace 2 años atrás estuvo de parte del acuerdo constituyente, donde en su propio partido no lo entendieron todos, ¿ya? Y fue maltratado. De esa política estamos hablando, no de la política del TikTok para agradar a las comunas más vulnerables. Creo que hay un error que se ha ido cometiendo que tiene que ver con la seguridad pública, ¿ya? Yo le dije a Boric en la comuna de La Pintana, lo invité a visitar la comuna y estuvimos en Santo Tomás y después lo invitamos a reunirse con la agrupación de víctimas de delitos violentos. Gente que ha tenido un familiar muerto. Tenemos 10 familias y de verdad que toda la gente ahí le pide mayor protección. Y no solo mayor control, porque aquí hay una diferencia con la derecha. Cuando hablamos de seguridad pública no es represión. Cuando hablamos de seguridad pública es plan integral para nuestras poblaciones, incluso regeneración urbana. Eso que esta derecha, que este gobierno nos quitó y nos cambió por barrios prioritarios. Queremos más cultura, más deporte en nuestras poblaciones, regeneración urbana, iluminar espacios públicos, porque la ultraderecha, La Pintana, se construyó en la ultraderecha de Pinochet. Alcaldesa, y cuando usted ve a Boric hablando con sus vecinos contándole cómo es la firme de tener al narco en la esquina, ¿qué le pasa? ¿Qué ve usted en Boric? ¿Usted ve que se desayuna con esto? ¿Que es primera vez que lo ve? ¿Que es primera vez que entonces entiende que los vecinos necesitan a Carabineros? Sí, yo entiendo que él empatiza con el dolor de que nuestros vecinos perdieron un familiar por una bala asesina. Ajá. Donde yo he pedido a este gobierno, al que está hoy día,
marcaje de municiones durante los últimos 4 años y no ha hecho nada, no ha avanzado nada. Yo me fui a sentar con Piñera. 6 meses para la Comisión de Seguridad Pública. En mi partido también me cuestionaron, y los sectores centro-izquierda, pero no se ha hecho nada aún. Hoy día nosotros hablamos no de refundar Carabineros, les dije a Boric, hablamos de modernizar, porque todo lo que está para atrás no es que esté malo. La gente le pidió a él mayor dotación de Carabineros. Es que y lo que dice ahí Boric, después de escuchar, lo que dice es, efectivamente, necesitamos más carabineros para las poblaciones y mejores, los mejores carabineros. Él entiende eso hoy día. Lo entiende hoy. Es que por eso se lo pregunto, porque a lo mejor Kast gana en algunas de las comunas pobres porque hay una parte de la izquierda que no ha entendido cuáles son las necesidades de sus vecinos, que no ha entendido que sus vecinos lo que requieren es carabineros, y últimamente llevan 2 años enfrentados con carabineros. Pero tampoco lo entiende la derecha, este gobierno. Bueno, pero porque no ha sido cambiado. Va a cambiar, vamos a creerle al candidato de la zanja, al candidato... Yo no sé si lo va a hacer mejor, pero parece que los vecinos creen que lo va a hacer mejor. Eso es el problema. Nosotros le hemos dicho hoy día a Boric que eso es lo que necesitamos que cambie, y él ha ido cambiando, y hoy día habla de tecnología para carabineros, mayor dotación, y creo que eso es porque las poblaciones nos piden todos los días más carabineros, porque hoy día hay una desigualdad en las comunas como las nuestras y otras comunas del sector oriente. Hay una desigualdad. Hay mucho más carabineros en Vitacura que en La Ventana. Bueno, él se lo pidió a la gente y él lo ha entendido y ha empatizado, y yo quiero creerle, porque yo tengo más cercanía con los valores que él propulsa más que lo que dice Kast, que solo tengo puras diferencias, no tengo ninguna coincidencia con Kast. Ya, pero ya que estamos en eso, Kast fue al Espejo, no a La Ventana, y vio lo que pasó, una contramanifestación, una concejal que lideró una contramanifestación. ¿Usted está de acuerdo con eso? Por supuesto que no, por supuesto que no. Yo soy demócrata cristiana, yo salí a protestar en dictadura, no nací hoy día que soy alcaldesa, y siempre hemos planteado la no violencia activa, y creo que hechos violentos solo hacen victimizar al candidato de la ultraderecha, solo gana él, y eso es lo que pasó después de eso. O sea, yo estoy hablando de la libre expresión, libertad en los territorios, no voy a... Que la libertad sea para todos en ese caso. Para todos. Ya, déjeme devolverme a Gabriel Boric y a lo de los carabineros. ¿Usted le cree entonces a Gabriel Boric cuando, de alguna manera, cambia de opinión públicamente respecto del rol de carabineros y la importancia que tiene carabineros y el tema de la seguridad, que ha sido una falencia más o menos tradicional de la izquierda? Sí, yo le creo, y no ha cambiado mucho tampoco, porque yo estoy en contra de la represión. Creo que cuando hablamos de seguridad pública no es mayor control policial. Eso es la diferencia que tenemos en la derecha. Cuando hablamos de seguridad pública también hablamos de falta de luminaria, de espacios públicos. O sea, tiene que ser integral, digamos. Integral, regeneración urbana. Pero el vecino que tiene un narco vendiendo droga y lanzando fuego artificial y balazos al aire en la esquina, querrá que lo tomen preso, ¿no? Por supuesto que sí, pero aquí en ese sentido sí quiere represión. No, yo creo que la justicia debe existir. O sea, creo que todos tenemos derecho también a defendernos, ¿ya? Y yo creo en eso. Ningún vecino de mi comuna quiere vivir al lado de un narcotraficante. Yo lo he dicho muchas veces. El 99% de los vecinos son trabajadores honestos. Creo que eso es lo que debe prevalecer, pero quiero decir que La Pintana nació y se pobló mucho más de lo que venía siendo, porque éramos granja, claro. Se pobló y nació La Pintana en dictadura. Nacimos de la segregación de la dictadura, sí, sin duda. Pero se pobló a todo dar, todos los territorios, para el sí y para el no. Y también para el 81. Entonces, claro, a cambio de un voto. Sin embargo, la gente de la comuna de La Pintana en ese entonces ganó mayoritariamente el no. Entonces, yo todos los días me levanto para solucionar los problemas de la segregación que nos dejó la ultraderecha. Todos los días
nuestros problemas son lo que heredó la ultraderecha en configurar una comuna arrinconando la pobreza en los sectores vulnerables. De eso estamos hablando. Nosotros queremos integrarnos a la ciudad. Yo respeto mucho y quiero mucho al presidente de Metro, Luis Legrand. En este gobierno se decidió que Metro llegara a la comuna de La Pintana, pero no ha costado mucho, no ha costado mucho. Incluso tuve que pelear por los fondos para que se pusieran este año para llamar a la licitación. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De Bueno, que pero siempre somos los últimos. por lo menos lo consiguió, digamos. Sí, pero la ultraderecha, estamos hablando de la ultraderecha, no ha tratado siempre con la punta del zapato a los pintaninos. De eso estamos hablando. No nos engañemos. Creo que lo que hemos ganado en democracia debe seguir aumentando. Faltan muchas cosas, pero no hay cosa mejor que la democracia. Vivimos en dictadura. Esta película la conocemos, tú y yo y todos los vecinos. Sobre todo la gente que tiene nuestra edad. Oiga, no, pero yo soy más viejo que usted, así que no le ponga. Tengo 57 años. Oiga, usted dice, la ultraderecha ha tratado con la punta del zapato a los pintaninos. Y desde el punto de vista político, cuando usted apoya a Gabriel Boric, ¿usted se imagina a la Democracia Cristiana, a su partido, adentro de un gobierno de Gabriel Boric, o se lo imagina igual distanciado, votando por Boric, pero distanciado como en una cierta oposición o fuera del gobierno? Yo me imagino la Democracia Cristiana votando por Boric, no en el gobierno. Yo creo que es lo lógico. No va para tanto, digamos. Sí. Porque sí es. Así es. Nosotros perdimos. Y la culpa no es de la gente que fue a votar por Kast. ¿Por qué perdieron? Porque nosotros no supimos motivar a los electores. Es culpa nuestra. No es culpa de los que fueron a votar por la derecha, de la ultraderecha, digamos, hoy día. No es culpa de ellos. Yo creo que hay que terminar con las odiosidades en nuestro país. Creo que necesitamos una paz social, sea quien sea que salga electo el 19 de diciembre. En eso yo necesitamos un país, primero está Chile, en mi caso, primero, después la comuna y después mi partido. Pero necesitamos confiar en alguien y no necesitamos retroceder. Hoy día no es tiempo de reflexiones, es tiempo de convicción, porque tenemos poco tiempo y está cuesta arriba esta tarea. Y por eso, como ha dicho Boric en la Junta Nacional, no solo necesitamos poco, nos necesitamos todos. Con esa convicción me imagino que si llega a perder hoy día su posición en la Junta Nacional, ¿usted igual va a votar por Boric? Yo igual voy a votar por Boric. Y si dicen Kast o dejan libre, creo que yo estaría reflexionando irme del partido. ¿Tanto así, eh? Sí. ¿Tan relevante es para usted esta...? Sí, es súper relevante. Porque no puede entender que la DC tenga de libertad de acción. Amo a mi partido y no creo que esté equivocada de partido. Claudia Pizarro, la alcaldesa de La Pintana. Alcaldesa, muchísimas gracias por la gentileza de estar con nosotros hoy día. Gracias. Hacemos una pausa y estamos de vuelta de inmediato a la última parte de